Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de Sadman Talks. Y nada, estoy aquí con por fin una chica, ya era hora de traer a alguien fémina. Estoy con mi gran amiga Paola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Tenía muchas ganas de traerla porque Paola iba a ser, dentro de mi lista que tengo, que parece que no lo tengo preparado, Paola iba a ser la tercera en venir, pero por exámenes y por universidad no ha podido venir, pero bueno. Perdón, pido perdón. Tampoco. Por suerte es febrero, entonces no pasa tanto tiempo. Y nada, aquí está. Y ella también me ha dicho que tenía ganas de venir. Y yo lo tengo que decir, siempre que Paola le dije, voy a hacer un podcast, ella siempre me animó. Y es como que, bueno, luego lo diremos, pero es una persona súper positiva de cara a tener. Bueno, más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que Sadman es una persona muy maja y que tiene un montón de cosas que contar y oye. Yo es que hablo demasiado. Bueno, no. Y nada, si quieres contamos un poco cómo nos conocimos. Yo, a ver, que me acuerde fue en softball, ¿no? Que yo sepa sí, aunque sí. Luego coincidimos en instituto, en plan, un curso por debajo, pero... Sí, a partir de ahí ya, pues, a día de hoy que seguimos en softball, que no pasan los años y ahí estamos. Efectivamente. Y nada, es que en verdad no fue una historia que digo, de infancia, bueno, como con Fernando tampoco pasó tanto, sino que le conocí en el colegio y a Paola pues pasó que nos conocimos ahí en el deporte y hemos compartido muy buenos momentos. Al principio no jugábamos juntos, estábamos en equipos diferentes. De hecho, competíamos el uno contra el otro. Mi equipo ganaba. Lo intentaba. A ver, llegó un punto que siempre os ganaba, pero... Bueno, pero porque yo ahí ya no salía mucho a jugar. Bueno, tampoco... Paola es muy buena, solo que no le valoraban tan bien. Y nada, pues si quieres empezamos un poco con lo que es la dinámica del podcast, que es lo importante. Los estudios, si quieres empieza a decirnos desde cuándo fue un poco relevante tus estudios, que digas que te acuerdes. Y yo ya pues te voy haciendo preguntas ahí en mitad. Vale, pues... acercar un poco más, que te veo un poquito... Es que no quiero... no tienes que... Así no estás adelante. Perdón si se escucha mal, ¿eh? Yo voy a intentar vocalizar todo lo que pueda. Mejor que yo lo harás, porque yo vocalizo muy mal. Me doy cuenta cuando voy a subtitular las cosas. No. Digo, qué mal hablo. Bueno, yo voy a intentarlo. Bueno, yo tengo 22 años. Sí. Actualmente estoy terminando mi carrera en Diseño Integral y Gestión de la Imagen en la Universidad Rey Juan Carlos. Y nada, mis estudios pues empiezan en infantil, normal. En el cole la verdad es que me fue bastante bien, nunca ha supuesto un problema. Está feo que lo diga, no quiero que suene así, pero yo fui consejera escolar en el colegio y me iba bastante bien. Empecé el instituto y es eso que te dicen, ay, el salto del cole a instituto va a ser muy duro, pero me fue bien. O sea, a ver, no me quejo. A ver, si eres un alumno que eres constante, diga, en los estudios luego no supone mucho. Tampoco es que haya sido una alumna excelente y de sobresaliente constante, pero me mantenía en el notable. Sí, estudiaba, así que bien. Y la verdad es que desde pequeña yo pensé que iba a ser veterinaria y que iba a ir por ciencias puras seguro, pero yo qué sé, en tercero de la ESO di física y química y dije... Yo es que tampoco, ahora sí te soy sincero, tampoco sabía que, como no sabía asociar algo contigo. Porque como que te veía en muchos sitios. Sí, yo, o sea, como que tenía algo muy claro hasta que llegó el punto en el que dije, es que no es lo que yo quiero, es la idea que he tenido siempre y que nunca me he planteado. Pero aún así, sin saber exactamente lo que yo quería hacer, como que pensaba que iba a hacer ciencias siempre, porque es eso que te dicen, que hacer ciencias te abre todas las puertas. Bueno, no es muy cierto. No es cierto, ya lo digo desde aquí. Yo hice cuarto de la ESO de ciencias, pero después me planteé un montón de cosas y decidí que yo quería estudiar algo que me gustase, no pensando en las salidas. Eso está claro. Eso yo creo que es lo más importante hoy en día. Claro. Pues para mí fue algo muy difícil, porque yo siempre que estudiaba pensaba en lo que me va a permitir ser en el futuro. Y nada, pues a mí lo que me gusta es el arte. Y dije, pues ya está, estudio arte. Y no fue posible porque aquí en Rivas está el Hipatia, creo, que da bachillerato artístico. Y la verdad es que yo tenía que estudiar en un instituto público, además que vivo al lado del Duque de Rivas. Vivan los institutos públicos. Yo abro la ventana de mi habitación y veo mi instituto. Eso es como Fernando, estabais muy comodones. Os despertabais tarde, seguro. Seguro, sí, vamos. Y nada, pues entonces, como no quería hacer ciencias puras, hice sociales con economía, filosofía, mates. A mí me parece muy interesante. Sí, a mí me gusta mucho. La filosofía me encanta.
Economía yo nunca lo he visto como tal, pero siempre que me lo cuentan, como tiene muchas cosas de mates, me gusta mucho. En plan, cálculos. Sí, es totalmente. Lo que pasa es que a mí justo me gustaba más la otra parte, la de pensar, la de entender un poco el sistema en el que vivimos ahora. Como que me ayudó mucho la economía y la filosofía a hacerme yo mis propias ideas. Entonces me gustó mucho estudiar eso. No sé, ahora mismo no podría hacerte muchas cosas de economía. Ya, es que yo creo que lo que nos enseña, bueno, por lo que también dijo Fer, que justo hizo economía, Paco, que también, claro. Paco sí que ha dado economías, lo que te enseñan en el instituto es un poco un pequeño cacho, ¿no? De lo que claro, luego sí, una introducción. Yo entiendo que pasa así con todas las asignaturas. Claro, que luego no te acuerdas, por ejemplo, matemáticas sí que yo creo que es lo más amplio que puede ser en cuanto a asignaturas, porque como es una asignatura obligatoria y lo ves 4 días a la semana, al igual que lengua, yo las matemáticas sí que luego, cuando he estado en la universidad, sí que he dicho, mira, algo sí que me ha servido. Claro. Bueno, de todas formas, yo veo gente de mi alrededor que estudia ingenierías y eso, y digo, madre mía, yo esas matemáticas no sé ni lo que son. Bueno, que hay más letras que números. Tu pareja, bueno, Gastón, que vendrá en un futuro, está haciendo ingeniería aeroespacial, ¿no? Exacto, sí. Ahí lo ves de codo claro, a codo. Él lo estudia encima en inglés, y así cuando repasamos para sus exámenes, yo es que no entiendo nada. Ya, pero bueno, a él le debe de pasar lo mismo un poco al contrario. Si le pones a hacer lo que haces tú, seguramente... Le he puesto algunas veces, controla un poco de Photoshop. Bueno, pero no creo que tenga esa mano que tienes tú. No, pero unas nociones básicas sí que le he dado. Está bien, no me esperaba menos de él. Así que, bueno, pues eso, bachillerato de sociales, como te decía, hice. Luego la EBAU, que yo sé que es una opinión que no mucha gente comparte, pero si pudiese volvería a esa época sin dudarlo. Sí, yo también. A bachillerato, a estudiar para la EBAU, a terminar en mayo y olvidarme. Además porque para mí sentía que el bachillerato era, bueno, el instituto en general era más familiar. Sí. Porque cuando llegas a la universidad, claramente tienes tus amigos, pero ves como que muchísima gente y dices... Y sobre todo a mí que me pasa también que voy en cursos diferentes... Es como, veo a gente nueva, digo, ¿por qué hay tanta gente? Y no es como en el instituto que ibas, era como, esta gente siempre va a estar ahí. Claro, sí. Y también, pues, como que conocías mucho el espacio, el instituto en sí. A mí lo que me está pasando es que en la universidad, por ejemplo, como es un campus muy grande y cada vez es una asignatura en un aula diferente, pues no terminas como de acomodarte en un sitio. Claro, y además hay, como vamos por cuatrimestres... Al cabo de 4 meses cambias de profes. Claro, totalmente. Y en el instituto eran 9 meses con los mismos profes, con los mismos compañeros. Y bueno, ¿tú cómo llevaste? Bueno, en bachillerato te fue bien, ¿no? Sí, no me quejo, vamos. ¿Y tú cómo te fue el hecho de trasladar los estudios de bachillerato hacia el EBAU? Porque hay mucha gente que dice que le cuesta mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sentí que en matemáticas, sobre todo, tuve a Teresa, una profe muy dura. Pues yo siempre lo digo, saqué 2 ceros. Ceros de darme la nota y yo decir, pues nada, 2 ceros. Pero yo luego llegué a la EBAU y sentí que esa dificultad un poco que se me supuso en el bachillerato me ayudó y es donde mejor nota saqué. Sí, totalmente. Yo, para toda esa gente que está ahora justo estudiando para la EBAU, que está terminando el segundo bachillerato, que llevan desde primero de bachillerato diciendo, es que en la EBAU, el tiempo, los profesores son súper estrictos. A mí me metieron muchísimo miedo, yo no sabía qué esperarme. Y luego llegué a la EBAU y obviamente es un examen... Ahí es importante. Claro, para tu futuro. Y se controla el tiempo y todo, pero de verdad que no tenéis que ir asustados porque... es mucho más relajado de lo que yo pensaba. O sea, todo el tema de las calculadoras, que no se puede usar una calculadora que sea mejor que la que te dan, no sé qué. Es como mucho más relajado. Sí, y además si llevas una buena preparación en bachillerato, llegas tranquilo. Totalmente, sí. Lo que tienes que hacer es estudiar y... Sí, en plan... ir seguro. Claro, si vas justo en bachillerato y que no has estudiado, ahí es cuando de personas y amigos que he visto... Ahí sí que vas muy apurado porque te tienes que meter todo el temario en 1 mes y medio y eso es muy difícil. A mí me ayudó muchísimo ir a clase, estudiar en clase, en plan durante el tiempo del curso y hacer los ejercicios que te dicen y eso. Yo creo que ya haciendo eso ganas muchísimo y luego en el tiempo que tienes de estudio tú propio tienes, o sea, como que es mucho más fácil. Sí, luego además están las clases que se hace después de acabar que son de autorrefuerzo, que haces exámenes de la EBAU. Yo fui a todos. Y recomiendo a la gente que está ahora que vayan a todos si pueden porque ayuda mucho. Y además ahora que van a poner una opción, bueno, está la opción de elegir entre las 2 opciones, mezclar es más fácil. A ver, no quiere decir nada, pero yo habría sacado más nota
si hubiese tenido esa opción, pero oye. Bueno, lo importante es estudiar y confiar en uno mismo. Eso es. O sea, tampoco ir muy motivado porque hay que estudiar. Claro. Pero... ¿Y qué sacaste en la EBAU? Yo saqué un 12,5. Buena nota. Sí. Joder. Yo estoy muy contenta. A nada del 14. Uy, a nada. Un y medio, ¿no? Sí, 12,5, 1,5. Es que las mates ya no son los míos. Pero ¿quién podía decir En aquel entonces sí, ¿eh? En aquel entonces en la EBAU saqué muy buena nota en mates. Hombre, joder, para llegar a un 12,5 te podías entrar en la mayoría de las carreras que quisieras. Claro, o sea, yo necesitaba muy buena nota en la EBAU porque como no tenía claro todavía en qué meterme, pues como que quería poder tener muchas posibilidades. Claro, a ver, y eso te abría mucho mundo. Claro. ¿Y cuándo es el punto que llegas? Porque, joder, como dices tú siempre has sido, no de a lo mejor no sacar todo 10, pero has sido muy trabajadora y muy consciente, que eso es yo creo que la importancia de hoy en día, de que sepas estudiar, que no te metas todo de, venga, me voy a meter todo de estudiar por estudiar, que es que eso yo creo que no sirve mucho, sino... Claro, sí, yo creo que la memoria, el memorizar, bueno, también hablo desde una perspectiva de mis estudios, que no sé, es como derecho, que yo entiendo que derecho tiene mucho de memorizar y eso, para mí es más importante como razonar. En plan, yo estudio razonando y como leyendo los apuntes y el temario y un poco intentando saber por qué pasó lo que pasó o por qué estamos, ¿sabes? Claro. Y yo creo que igualmente, hasta en el punto de memorizar, hay cosas que cuando tú vas estudiando notas que tiene un peso mayor, un peso menor, entonces ahí es como descubres cómo estudiar de verdad, porque claro. Yo sufrí mucho los primeros años porque yo quería estudiarme todo. Decía, venga, claro. me quiero estudiar todo el temario. Y luego pasa que llegaba el examen y no me acordaba casi nada. Sí. Y ya una vez repetí alguna asignatura, me di cuenta de decir, es que los profesores mismos te van dando, son malos algunos, pero incluso siendo malos te dan una mini punto de decir, oye, va a caer esto. Claro, sí. Y ahí es cuando yo realmente, como dices tú, empecé a razonar sobre los problemas y todo, y ya ahora mismo me va muy bien. ¿Y qué punto es el que llegas que tú dices, voy a meterme a diseño? Fue muy difícil eso, ¿eh? Yo en bachillerato, en segundo de bachillerato, todavía no sabía lo que quería estudiar. Pensaba en hacer algo tipo publicidad o algo también así. Te pega. Pero claro, no era mi pasión, porque es lo que te digo, yo sabía que los 4 siguientes años lo que yo quería hacer era estudiar algo que me gustase, que fuesen 4 años interesantes, no estar estudiando algo por estudiar. Claro, por decir, bueno, pues luego cuando acabe la carrera voy a tener un título. No, yo quería disfrutar y aprender de verdad. Y nada, pues estuve investigando sobre publicidad, no sé, no me terminaba de convencer. Algo que me gustaba mucho era el diseño gráfico, porque a mí me encanta el cine y todas las carteleras y, también te gusta todo la eso. Fotografía. Claro, pues digo, algo así de diseño gráfico que aprenda un poco, que me enseñen, porque yo tenía muchas carencias, pues digo, pues por ahí. Pero claro, ¿qué pasa? Que todas las carreras son privadas. Ya. Y yo no podía estudiar en una privada. Es muy caro. Muy caro y además va un poco en contra. Sí, me pasa. Claro. Me pasa. Y nada, pues así seguí estudiando segundo de bachillerato un poco con esa idea en la cabeza de que estaba muy indecisa, claro. Pero bueno, yo quería centrarme justo en bachillerato, en sacar buena nota y en conseguir pues la mejor nota que pudiese para luego poder decidir. ¿Te acuerdas de la media que tuviste en bachillerato? Un 9,27 o algo así, creo. Y dices que no sacabas 9, Paola. Bueno, pero porque en bachillerato me esforcé mucho. Vale. Pero algo así. No me acuerdo perfectamente, pero algo así era. Sí. Tú eres de esas personas así, perdona que te interrumpa justo, nada. Que tenías, porque hay gente que con estudiar poco saca muy buenas notas. O tú eres de las que se tienen que echar un par de horas, sentarse, o algo intermedio. Es que yo no sé qué es estudiar poco. Entonces, yo llegaba a mi casa y estudiaba. Entonces, no sé decirte cuánto tiempo le dedicaba a las cosas. Es un problema que tengo actualmente, que hago proyectos y no sé cuánto tiempo le estoy dedicando realmente. Pero yo no diría que estudiaba poco, tampoco es que me matase. A mí es que no me gusta quedarme por las noches a estudiar. Porque la gente dice que es muy productiva por las noches, a mí no me pasa. Yo tengo mis horas y... Claro, además si no duermo, luego al día siguiente yo no rindo. Lo mismo que dijo Paco. Entonces, pues nada, estudiaba por las tardes todo lo que podía y... ¿Y tú tuviste ese... como le pasa a mucha gente que dice que no tiene mucha vida social, o sí que supiste manejar decir, oye, también voy a salir porque uno necesita al final hacer un poco de ocio?
Sí, a mí me parece que es súper importante el poder conciliar las dos cosas. A mí lo que me pasó es que yo tenía pareja desde muy joven. Sí, es que lleváis 7 años. 7 años, efectivamente. Y entonces, pues normalmente quedábamos para estudiar. Entonces ahí pues era un poco como salir un poco de mi habitación, de estar sola estudiando, y luego pues estábamos juntos y podíamos repasar. Y luego también si ibas a hacer softball, entonces también claro, te ayudaba. Sí. O sea, no es que me encerrase ya todas las tardes, compaginaba un poco, pero intentaba estudiar lo máximo, ¿no? Y sigues ahí en segundo de bachillerato pensando que vas a estudiar. Sí, un poco. Sí. Ya termina segundo de bachillerato y yo todavía no sabía que iba a estudiar. Y recuerdo que me dio un poco de pánico, de ansiedad, un día de decir, estoy estudiando y no sé para qué estoy estudiando. Y así, pues al final descubrí la carrera en la que estoy ahora. ¿Cómo lo descubriste? Pues hablando con la familia de Gastón y contándoles un poco mi situación, pues ellos se pusieron también como, bueno, no te preocupes, seguro que encuentras algo. Y nos pusimos a buscar cada uno por su cuenta y descubrimos esta así por internet por casualidad, porque yo no fui a aula nunca. Yo fui, bueno, tampoco me ayudó mucho. Yo es que no me coincidieron las fechas, pero me hubiese gustado ir. Luego he ido más tarde a acompañar a mi hermana y eso, y sí que me parece algo útil y algo guay para ir. Que a mí no me ayudó mucho, pero que no quede que diga qué malo es, sino que... No. Que justo lo dije también en unos episodios anteriores, que hay mucha gente que le ha ayudado. Claro, totalmente. No es mi caso, porque yo no pude, pero me parece algo muy guay. Además es súper guay para conseguir tote bags gratis. Eso es, sobre todo eso es lo más importante. Y eso para lo recomiendo, claro, total. Y nada, pues lo descubrimos así de casualidad. Descubrí esta carrera que estoy estudiando y también se estudia diseño en la Complutense, si no me equivoco. Pero esta era la que más me cuadraba porque es diseño integral, que diseño integral viene a ser la rama de diseño gráfico, diseño de espacios o interiores, diseño de producto y un poco la gestión de la imagen de una marca, como el branding y todo ese tema. Pues tú me podrías diseñar una casa. El interior, sí. Bueno el exterior y un poco la estructura también, porque si quieres eso ya nos metemos después. Pero vale. Es una carrera que intenta abarcar un montón de cosas y no sé hasta qué punto lo consigue. Vale, pues ahora cuando expliques más acerca de la carrera, pues nos cuentas un poco más en detalle. Bueno, ya decides eso. ¿Fue tu primera elección en el boleto de...? Sí. Fue la carrera esta en el campus de Fuenlabrada, porque es el segundo campus más grande de Madrid, si no me equivoco. Y había como muchos talleres, en plan las instalaciones son muy buenas y me apetecía... Ayuda, sobre todo cuando el diseño... Sí, totalmente. Porque luego hay una en Madrid que creo que me pillaba mejor en transporte público, pero es un edificio solo con aulas, entonces me interesaba más. Sí, al final cuando haces tema diseño, cosas que tengan que ver más arte, sobre todo diseño digital, que utilicéis mucho Photoshop, si no tiene equipos adecuados... Totalmente. Es un poco aburrido. Sí. Además también me apetecía un poco la típica vida esta universitaria de campus, así, y más gente. En fin. A mí siempre me gusta, digo, ojalá, que luego me aburría, digo, ojalá tener como un trayecto de 2 horas, como peliculero. No. Y yo voy leyendo el libro, porque yo no leo libros, pero... Así misterioso y alguien se fija. Pero ahora digo, no. Ya tardo 1 hora y ya me cuesta. No, yo tardaba 2 horas. 2 horas y algo, de hecho. Porque Rivas está un poco conectado así, y tenía que ir hasta Conde de Casal, bueno, hasta Méndez Álvaro, y de ahí bajar otra vez a Fuenlabrada. Ya. Y bueno, ¿cómo es tu primer año? En plan en cuanto pisas la universidad, ¿tú ya habías visitado la universidad o no? No, o sea, nos hicieron un día de puertas abiertas, pero fue prácticamente antes de empezar el curso. Así. Cuando entraste, ¿qué sensación te dio? Pues yo estaba muy emocionada, a mí me gustó un montón. Fue muy guay y además el campus está muy bien. En invierno no, en invierno hace mucho frío, pero justo empezábamos en septiembre, también conocí a gente muy guay que tenía los mismos intereses que yo. Eso es muy importante. Sí, fue muy chulo así. Y también el primer año de mi carrera es como muy manual, entonces hacíamos un montón de cosas de pintura, dibujo, yo qué sé, eso fue muy divertido. Sí, como que te incitan a seguir un poco más, ¿no? Claro, porque sí. Si fuese súper difícil, yo creo que como pasa en muchas ingenierías que la gente abandona, entonces es un buen método para que... Sí, además también como que era para incentivar a la creatividad y eso, y nos
introdujeron un poco en el Photoshop, en el Illustrator y todo ese tema. Entonces, como eran cosas nuevas para mí, fue muy divertido. Lo único que empecé con turno de tarde. Ya, eso es lo peor para mí. Porque se hizo muy complicado, ¿eh? No sé si te pasará a ti, a mí yo me siento más productivo por la tarde. Sí. Porque yo, si tengo turno, también tuve turno de tarde en primero, me levantaba que sea a las 9. A mí es que me gusta mucho dormir, entonces aprovechaba todo lo que podía y era difícil. Yo es que duermo poco, pero cuando tengo tiempo mi mente dice, duerme las horas que... Y claro, ya que me despertaba a las 9, hacía mis cosas, a las 10 estar preparado y digo, es que me apetece hacer algo, pero no lo voy a hacer porque a las 12 ya voy a comer y tengo que salir. Justo, yo llevaba fatal el tener que comer súper pronto. Sí, y por la tarde pasa que llego a las 3, que es la hora que siempre he comido con mis padres, llego a las 3, como y tengo desde las 3 hasta las 10, 11. Totalmente. Que puedo hacer de todo. Pero por la mañana no tengo ese espacio porque tenemos, como dices tú, tenemos que comer pronto, ir, volver, que ya son, para ti eran 2 horas. Sí. Volver, que son 4 horas, que es que no me lo quiero imaginar, que yo solo eran 2 y ya... Bueno, al final, en primero no se hacía difícil, o sea, entiéndeme, pero ibas con la emoción de ir a la universidad. Sí. Entonces, bueno, para mí también fue duro porque yo trabajaba y justo en primero de la carrera no pude seguir trabajando porque me coincidían los horarios. Porque entonces, tú, bueno, lo decimos después, pero tú eras entrenadora, ¿no? Claro, yo desde los 16 años era monitora. Levantando el país, currante. Paola. Sí, pero claro, pues en primero ya con el turno de tarde no podía hacerlo. Entonces fue también eso un poco un shock, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, lo pasé bien, ¿eh? Fue divertido. ¿Conociste un grupo de, como dices tú, un grupo de personas que teníais ya las mismas aficiones? Sí. ¿Has seguido con ellos durante todo el curso? Bueno, pues... todos los 2 cursos, perdona. Sí, a ver, es que en mi carrera somos muy pocos. Somos como 30 por clase o algo así. O sea, y hay veces que menos y hay veces que más por los repetidores y eso. Y además, encima nos dividen en 2 grupos dentro del grupo 15 grande. 15, ¿no? Claro, pues para poder hacer las prácticas. Pues. Y entonces, bueno, pues al final un poco todos los de clase... La verdad es que nos llevábamos bien, nos conocíamos. Sí, porque da pie a que al ser claro, poquitos... sí, al ser poquitos, bien. Y dentro de ese grupo, pues yo además hice amigos bastante buenos que a día de hoy siguen siendo mis amigos y les quiero un montón. Y eso nada, es importante, encontrar, como dices tú, yo también tengo al final... En principio empecé con un grupo de 16 personas. Pues que eso es un montón de personas. Pero en plan como que era gente que coincidimos y íbamos como hablando y claro, siempre nos ha ido. Sí. Para mí eran como compañeros. Y luego ya sí que 4 o 5 ya les consideraba amigos. Y ahí pues, bueno, algunos han acabado, igual. Pero siempre estamos en contacto. Y lo que dices tú, los laboratorios me parece muy guay porque al ser tan poquitos... como que da pie a que los profesores, entre alumnos y profesores, haya más interacción. Totalmente, además como que te corrigen mejor, eso iba a decir. Es todo más personal, está muy muy bien. Sí. Y además, pues con estos amigos que te digo, que somos un grupo de 5, pues como que siempre nos damos feedback los unos a los otros de los proyectos que hacemos y eso, y jolín, salen cosas muy interesantes, porque también somos sinceros y yo, si me dicen, oye, mira Paola, esto que has hecho es un churro, pues... Al final, como digo yo, los amigos de verdad te van a decir lo que está bien, claro, lo que está... Sí. La gente que te dice siempre, sí, está bien, no sé qué, esa gente no es mucho de fiar. Claro, sí. Yo prefiero una opinión sincera, bien dicha, oye, claro. Las formas son importantes, a que me digan que sí a algo que se puede mejorar todavía. Totalmente. Si tenéis que decirle algo a vuestros amigos, serle sinceros, no le mintáis. Totalmente. Es que luego, a lo mejor, esa pequeña mentira para solo que el amigo se sienta bien, le puede llevar a algo más grande. Efectivamente, a mí me pasa mucho con el pelo, ¿eh? Mis amigas siempre me dicen, no, te queda muy bien. Y luego me veo te ha quedado bien. Tú es que eres muy crítica con tu pelo. Es que me hago muchísimos cambios. Ya, entre que si fue pelirroja... Sí. Solo le falta un día quitarse el flequillo. Está en proceso, ¿eh? ¿Sí? Es una idea que está todavía en proceso. Sí. Uy. Bueno. Así que bueno. Primero guay, ¿no? Sí, primero guay. ¿O no? O más como tú dices, solo una introducción. Es que yo descubrí que mi carrera era un poquito de estudiar, porque tenemos cosas como historia o cosas técnicas del diseño, pero era muchísimo de trabajar. O sea, lo que tenías que hacer era entregar muchos trabajos y proyectos y luego pues tenías algún examen final, pero era sobre todo de trabajar. Y era un trabajo continuo. No es que al final en en enero te toca pegar ahí un sprint. No, era más de constante. Ya. Así que bien, más o menos. Y luego ya pues pasas a segundo, que cómo va un poco... A mí me pilló ahí la pandemia. Sí, a mí me fue en tercero porque es un año Claro, más. O sea, en primero creo, a final de primero como que...
pasó un poco, empezó esto. Nos cerraron en febrero o marzo. Claro, pues yo creo que fue a finales de primero fue cuando nos encerraron y después segundo fue todo online, que fue un poco duro para mí. Es que creo que sobre todo esas carreras que son tanto de estar ahí con el profesor que te dé el feedback directo, tú estando ahí con el ambiente de trabajo, claro, te cambia mucho. No es tanto como una informática que al final tú vas, escuchas a un profesor hacer unos problemas, que eso es lo más difícil que puede ser, que le preguntes algo y luego no sea tan directo, pues para ti debía ser bastante difícil. Claro, además a mí que me gusta mucho como lo manual, segundo pasó a ser más de digital, de todo por ordenador, Photoshop, programas y eso, cuando a mí me gusta un montón ir al taller y hacer cosas. Tú que dices que eres un poco abuela, entonces. Sí, yo soy súper abuela con las nuevas tecnologías y todo eso. Me cuesta un montón. Pero bueno, ahí estás con Photoshop Illustrator, que mucha gente... No, a ver, dentro de que luego no soy una inculta, pero de aquí a unos años me encanta lo analógico. Yo soy muy vintage. Sí. ¿Te gustan las fotos analógicas? Ay. Es que también soy muy rata. Ya. Es que cuesta mucho. Sí. Revelar es duro. Es complicado. Y en segundo, bueno, en la pandemia, ¿tú cómo sentiste ese año? Bueno, no sé, duró un año, puede ser, sí. Ya que era más digital, como dices, ¿sentiste la misma productividad en tu caso? Yo creo que no. O sea, me pilla ya muy lejano y te hablo un poco de sensaciones que tengo de esa época. Yo creo que echaba mucho de menos el ir a hablar con la gente, porque también creo que, por lo menos en mi ámbito, como que te aporta muchísimo el hablar con otras personas, ver proyectos de otra gente, como tener muchas referencias, y ahí en segundo pues era yo conmigo misma y era un poco complicado. Tú en general, aparte, bueno, no solo estudios, ¿cómo pasaste el tema de cómo te afectó? Perdón, ¿tú viste que te afectó en cuanto a notas la pandemia? Yo creo que no. O sea, más o menos. Yo creo que toda la carrera me he mantenido bastante constante en cuanto a notas. Lo único que moralmente, entiéndeme, sí que me afectó bastante. Y eso que yo he tenido muchísima suerte porque la pandemia la pasé súper bien y mi casa es bastante amplia y tenía perros y todo y lo pasé muy bien. Pero sí que me cuesta mucho estar sola. Sí, y fue difícil. A mí me pasa. Bueno, yo me siento muchas veces como, entre comillas, bien cuando paso de mucha gente, porque, a ver, yo muchas veces digo que soy asocial, pero es mentira. A ver, me considero muy social, pero, bueno, no muy social, que tengo facilidad para hablar con la gente, pero siempre hago la broma con los amigos de que es que soy asocial, no me gusta la gente, y me dicen, pero ¿cómo no te va a gustar la gente si te has ido a no sé dónde y has conocido a cuánta gente? Y es muy fuerte eso, ¿eh? Es verdad. Pero hay veces que sí que me gusta estar solo, entiéndeme. Hay momentos que digo, es verdad, pero la pandemia yo lo pasé mal. Porque no veía a los amigos. Claro. Sí, por una videollamada, pero no es lo mismo que estar juntos y hablar, que es muy difícil. Y también despejarte un poco, porque al final estás siempre en el mismo sitio. Y bueno, yo tuve un amigo, con Roberto, a él sí que le vino bien, porque también tiene una casa amplia y aprovechó para perder 20 kilos. Jolín, qué envidia. Fue de las pocas personas que me dijo, yo he aprovechado la pandemia. Y yo que estaba, vamos. No, yo no me quejo, soy una afortunada y lo sé, que la pasé súper bien. Pero igual, pues es lo que te digo, que, jolín, yo echaba de menos el salir, yo qué sé, encontrarme con gente. Total. Yo cada vez que salía a lo mejor para ir a ayudar a mi madre, que al final eso sí que podía, sentía como que una ciudad zombie, no hay nadie. Sí. Además que yo como que quería tener una excusa para ducharme, vestirme y salir, y salía a tirar la basura ahí enfrente de mi casa, pero oye... O sea, a mí es que el hecho de cambiarme muchas veces me da mucha alegría. Sí, yo creo que lo necesito, porque si no te metes como en esa dinámica triste y ya como no te cambias de ropa y eso como que... Sí, a mí me marca mucho mi forma mi personalidad y mis... es el vestirme bien, porque yo si estoy en chándal me siento vago. Depende, si estoy con chándal de casa. Sí, te entiendo. Pero si luego estoy con chándal de hacer deporte, digo, venga, va. Como que para mí es importante la ropa. No sé si a ti te pasa un poco. Estás muy guapo, Salma. No, a ver, tú sí que estás guapa, Paola. Y bueno, después de la cuarentena volvéis en tercero, ¿no? Acabáis segundo. Sí, volvimos como una semana online, una semana presencial, mitad, o no sé qué. Sí, y eso fue guay.
porque era otra vez volver. Lo que pasa es que justamente tercero fue un curso difícil por las asignaturas y la carga de trabajo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tú sentiste que ahí es cuando más proyectos os mandaban y todo eso? Sí, tercero fue como un golpe un poco de realidad. Además, yo también creo que fue en parte porque volvíamos de la pandemia, que como que en la pandemia todo el mundo pasó un poco así. Sí. Tuvo más facilidad. Claro, pues volver en tercero fue un poco más duro. Que has vuelto a lo que ya estabas en... Claro, sí. Y además eran asignaturas ya un poco más avanzadas y todo. El nivel de exigencia también era mayor. Así que, bueno, fue duro. ¿Ahí tuviste optativas o aún siguen siendo obligatorias como las...? En mi carrera no hay optativas. Vale. Ninguna. Eso me sorprendió bastante porque al ser una carrera tan amplia, que damos 4 ramas, pues como que pensé que en algún momento me darían la oportunidad de elegir una de las ramas. Claro. Mediante optativas, pero no. La verdad es que la idea es formar un diseñador integral y pues tienes que tener las nociones un poco básicas de todas las ramas, todas las disciplinas. Si está bien repartido las asignaturas, no está mal. Bueno, está bien. Sí, bueno, están bien repartidas. Lo que pasa es que hay mucho más peso de diseño de espacios que del resto de diseños. Ahí es lo que iba a decir, que es que entonces sí que está mejor. Claro, cuando hay peso de algo, como son 4 ramas, está bien que le des opción al alumno por si no le gusta justo esa rama. Sí. Claro, si hubiese estado como repartido, equilibrado, pues... O sea, no está mal porque al final pues yo he aprendido bastante de todos los diseños, pero a mí justamente que yo me metía por el diseño gráfico, pues claro, me pusieron más de diseño de interiores, que es la que menos me atraía, y eso... Puedes decir, bueno, antes de pasar a cuarto, bueno, también tercero, ¿qué tal? ¿Todo fue bien? Sí, fue bien. ¿Te costó el llevar el trabajo? ¿Te costó mucho compaginar trabajo con trabajo de entrenadora con la carga de trabajo? Sí, fue difícil porque además justo yo tengo primero de tarde, segundo de mañana, tercero de tarde y cuarto de mañana. Lo peor, ¿eh? Sí, lo que pasa... que tendrías todo de mañana a partir de primero. No. Pero en tercero encima era horario de tarde y un horario muy poco regular. O sea, los lunes era, por ejemplo, de 3 a 7, pero los martes era de 7 a 9... ¿Sabes? Como que no estaba que no había una constancia de decir, vas todos los días a las 3. Exacto. Entonces, como que tuve que hablar con el club, enseñar un poco mi horario y pudimos cuadrar unos días en los que no me venía mal del todo ir a entrenar a los niños y luego ir a clase. Lo que pasa es que tuve que también hablar con profesores para poder faltar o cambiar mis horarios para no perder todas las clases y eso. Si te dieran las facilidades, oye, muy bien. Sí. Pero bueno, eso es lo que te digo, que fue un poco justo complicado porque fue la vuelta de la pandemia, volver a, trabajar, estudiar de tarde encima, todo junto. ¿A vosotros pasó que cuando ya volvisteis también a los talleres con la pandemia, os dejaban juntaros tanto o había siempre...? No, siempre era... Vale. Porque eso te iba a decir que a ti que tú has dicho como te gustaba tanto el juntarte con tus amigos, que te diesen el feedback... Ahí debió ser un poco también diferente a primero, ¿no? Sí, lo bueno es que la universidad nos facilitó como unas aulas de estudio y entonces tú podías ir a la universidad, aunque tuvieses online, a estudiar allí. Entonces nos juntábamos mis amigos y yo en un aula, que había un máximo de aforo en el aula, pero bueno, como que cada uno con su portátil estudiaba para él mismo, pero al final tenías a tus compañeros alrededor que te ayudan un montón, ¿sabes? Así que bueno, haciendo esas cosas así poco a poco, pues me forzaba a ir por las mañanas a la universidad, luego ya comía y me quedaba ahí para terminar la clase o lo que sea. Bien, fue bien. ¿Y puedes explicarnos un poco las 4 ramas que has mencionado antes un poco más en profundidad? Sí, yo lo intento. Porque es que es muy complicado. Todo el mundo me pregunta, ¿ay, estudias diseño de moda? Y yo les digo, ¿me habéis visto cómo voy vestida? No. Tú vistes muchas veces de negro, pero te queda muy bien. Sí, es que yo para vestir soy práctica y poco más. Que sea algo cómodo y me gusta mucho el negro, así que de negro siempre. El negro y el blanco lo puedes llevar con todo. Efectivamente. Tampoco es que piense mucho las cosas yo. Yo lo que me pillo es lo que me pongo. Vamos, yo parece que pienso, pero no. Tú vas siempre muy guapo, ¿eh? Tonterías. Bueno, pues yo estudio diseño de producto, que es un poco introducción a diseño industrial. Damos un poco de materiales, de animación, no, modelaje 3D, un poco todo eso. Pues aprendemos a hacer planos, a acotar cosas, a un poco pensar, a dar la mejor solución a una necesidad, a un problema. Hemos hecho un poco de todo, mobiliario, que fue muy divertido. ¿Está algún armario?
hice una lámpara muy chula, que funcionaba. Encima funcionaba, que eso fue un super plus. Eso importa, cuando haces un proyecto y te funciona, fue una alegría. Es mi bebé. ¿Lo sigues teniendo en tu caso? Lo tiene una compañera porque lo hicimos en un grupo y es uno de los trabajos de los que más orgullosos estamos, porque fue muy guay y fue un trabajazo. Pero es lo que te digo, como a mí me encanta estar en el taller y hacer cosas y ver que te salen bien, pues fue de lo que más disfruté. Eso debe de... Es eso, esa sensación de en cuanto lo tienes, de darle a ver si enciende. Sí. En cuanto enciende, vosotros debéis de estar... Ya está. Estábamos felices. También hice un reloj, que lo tengo por ahí por mi casa. ¿Pero circular o algo diferente? Era una propuesta de reloj de mesa para Swatch. Y fue muy divertido. Además es que Swatch es una marca que me gusta bastante. Sí. Entonces trabajar con marcas con las que te inspira o te gusta. Claro, pues es muy divertido. Y fue un proyecto también bastante chulo. Luego hemos hecho pues un montón de cosas de productos así como más electrónicos, que es que esa rama, pues ya como os he comentado, no es mi favorita. Y ahora en cuarto pues tenemos un gran proyecto por cada rama. Y para este proyecto de objeto pues yo he hecho como un espacio que se mueve, como un puzzle gigante en el que puedes habitarlo, ¿sabes? Entonces es como muy amplio. Dentro de diseño de producto pues hay un montón de posibilidades. Lo único que, claro, se puede todavía hacer mucho más. Ya. Y luego las otras 3 que te quedan. Luego gráfico, que es pues un poco la idea que tenemos todos en la cabeza de diseño gráfico, los logos, la publicidad, los carteles, las portadas de discos, de películas, todo un poco eso de revistas, ¿sabes? Diseño editorial hemos dado un montón de cómo organizar una página, de maquetarla. ¿Habéis tenido que hacer alguna revista? Sí, he hecho un montón de revistas a lo largo de la carrera. He hecho como 3 o 4 o algo así. ¿Completos o solo te pedían la portada? No, completas. Puro. Y algunas nos pedían incluso que redactásemos el contenido. Ya. Entonces, bueno, fueron cosas divertidas. Lo que pasa es que, claro, son proyectos que se te solapan con otros proyectos que al final terminas un poco angustiado, en plan, no sabes qué tiempo dedicarle a cada uno. Exacto, sí. Pero luego lo pienso y cada proyecto por separado pues como que me ha gustado bastante. Yo he hecho un poco de menos eso, la verdad, de tener más peso de cosas prácticas. Tiene su cosa bonita y también tiene su lado feo, porque es mucho trabajo, mucho tiempo y saber, porque además yo soy muy perfeccionista y como que me gusta hacer una cosa y hacerla bien, quedarme satisfecha. Y es muy difícil estar haciendo 4 cosas y que las 4 cosas te queden como tú quieres que te queden. Entonces... Claro, yo creo que cuando sobre todo haces diseño, el hecho de tú buscar para ti mismo esa perfección es importante. En las matemáticas no buscas ser perfeccionista, buscas una solución. Claro. Poniendo un ejemplo muy, muy de extremos. Entonces yo entiendo eso y yo creo que es lo que te hace mejor diseñador o diseñadora. Claro, a mí lo que me pasaba es que imagínate, tengo que entregar un trabajo a las 12 de la noche y yo sabía que para las 8 de la tarde lo tenía que tener terminado porque luego ya... Sí, ver qué puedes mejorar. Exacto, porque luego ya al poner las cosas como que te das cuenta, ay, esto no está alineado con esto no tiene el mismo color, esta tipografía no me termina de cuadrar. Entonces son esas cositas que aunque ya está hecho el proyecto, a mí me gusta dejar bien. Sí, yo que hago pequeñas cosas, pero nada, tonterías en Photoshop, lo tengo mucho en cuenta. Porque claro. De repente dices... En cuanto lo acabas, lo exportas y dices, ay, esto podría haber quedado mejor. Totalmente. Lo vuelves a hacer y dices... Me da una rabia eso a mí. Sí, ojalá verlo en el propio instante de hacerlo, pero es que no pasa hasta que no lo exportas. Además son detalles que no se notan cuando están bien hechos, pero cuando hay un error sí que te chirría. Sí. Aunque no hayas estudiado diseño o estés sensibilizado, como que hay algo que sabes que no te termina de cuadrar, entonces a mí me gusta dejar todo lo mejor posible. Así que nada, eso es gráfico. ¿Y qué proyecto tenéis grande en gráfico en cuarto? Pues en cuarto cada año, a cada promoción nos proponen un tema diferente y de ese tema tenemos que hacer los 4 proyectos. Este año el tema que nos propusieron fue hacer la escuela de diseño perfecta, por decirlo así, para el futuro. Entonces, en objeto yo hice lo que os he comentado, que era un puzzle gigante habitable, un entorno mutable se llamaba. En gráfica tuve que hacer toda la imagen de esa escuela, pues el logotipo, el nombre, el eslogan, cómo se vería la publicidad para que te metas en esa
en esa Porque tenía escuela. relación, ¿no? Los dos proyectos. Claro, sí, tenían que estar los 4 conectados. Pues eso mola. Sí, sí, sí. También hice la página web, la aplicación, pues, yo qué sé, el tipo de imágenes que se va a utilizar en esa escuela. Un poco todo lo visual. Y me gustó bastante. Es la rama que más me convence. Luego está la de espacios, que es que a mí me cuesta mucho. La de interiores. De interiores, ¿no? Sí, sí, sí. Que a mí, pues, yo pensé que interiores era elegir el color de los cojines. Joder. Pero va mucho más allá. Yo siento que he tenido un cursillo de introducción rápida a arquitectura, que para nada, que los arquitectos deben saber muchísimo más que yo, pero para mí era como, claro, he tenido que hacer planos, he tenido que aprender cómo funcionan las cosas, las estructuras. Hay un montón de cosas que tener en cuenta, de las ventanas, por ejemplo, que yo pensé que nunca iba a tener que... Tú estás en casa y nunca te das cuenta de esas cosas. Claro. Porque tú ves, al final una casa, alguien lo habrá diseñado, lo habrá hecho, pero supongo, como tú dices tú, hasta que te pusiste o te dijeron esto y esto, te iba a decir, pero había tantas cosas que... Sí, los pilares, por ejemplo, que hay para mí, y al final es una cosa terrible que me ha causado un montón de dolores de cabeza. Es lo que menos te ha llenado de la carrera. Sí. O menos te haya atraído. Sí, yo creo que se ha juntado un poco todo, que a mí no me interesaba muchísimo, o sea, es algo muy guay, pero no es la que más me interesaba. También que hay demasiadas asignaturas de esa asignatura, de esa rama, sí. En comparación con las otras ramas, entonces terminas cansándote un poco. O sea, además, sobre todo cuando no es la que te interesa un poco. Claro, yo de hecho, mis amigos les gusta bastante interiores, a un par de ellos, y les gustan un montón y agradecen todas las asignaturas que hay. Yo, pues, son las que menos disfruto, dentro de que las disfruto bastante, en plan. ¿Y qué proyecto así tuviste a lo largo del curso y luego al final del cuarto? Bueno, pues yo de espacio recuerdo así muchos proyectos, porque he hecho un montón. Como tiene más el que más peso tiene. Sí, os podría contar un montón. Nos dijeron una vez que teníamos que caracterizar una habitación, un aula. ¿Y eso cómo qué quiere decir? Como, bueno, te voy a explicar un poco así. Esa palabra entiendo que es caracterizar, pero no en cuanto a diseño de interior. Sí. Como que la teníamos que adaptar para que ese aula nos diese un sentimiento. Y entonces nos repartían al azar un sentimiento a cada uno. Había sorpresa, había miedo, había alegría. Así a mí me tocó la ira. Entonces tenías que hacer una habitación en la que tú entrases y te diese ira, te provocase ira. Y entonces fue un proyecto muy complicado porque cada uno tenía una cosa. Sí. Y fue divertido. Teníamos que hacer maqueta. Las maquetas son horribles. No sé cómo lo expresaría porque en mi día a día sí que tengo sentimientos, pero muchas veces salen solos, ¿no? Claro. Estás triste o estás feliz. Cuando estás enfadado sí que lo notas, pero ilustrarlo en una habitación debió ser... Claro, y además algo como difícil. Que se valora un montón que seas creativo, ¿sabes? Entonces tenías que pensar un poco en todo. Pues en el sonido que iba a haber en ese aula, la temperatura, porque claro, te tiene que enfadar, Estaba muy bien, fue algo divertido. Seguro que salieron cosas muy chulas. Salieron cosas muy divertidas. Yo recuerdo un proyecto que era sorpresa, que claro, que te dices, ¿cómo voy a hacer sorpresa? Y llenó la habitación de espejos. Y fue muy guay, en plan, andabas como sobre espejos y... Era muy chulo. Sí. Y salieron cosas divertidas. A mí no me fue mal en ese proyecto. Pero es eso, es como intentar... Sí, aparte del sentimiento, ser creativo, que es un plus. Sí, darle un par de vueltas, una vuelta más al típico pensamiento. Poco el plus que piden seguramente en la carrera de que, sí. Vale que pongas cualquier cosa, el color, lo que sea, pero queremos que también haya algo que diferencie lo tuyo. Exacto, a mí siempre me han dicho que no nos podemos quedar con la primera idea. Que la primera idea puede ser buena, pero que si le sigues dando vueltas seguro que sale una incluso mejor. Yeah. Entonces, pues al final es hacer eso siempre con cada proyecto que te proponen. Y bueno, un poco en espacios hicimos eso. ¿Y en cuarto qué teníais al final? En cuarto teníamos que hacer la universidad. En poco el campus, que sería... ¿El campus ese tan grande? Claro, lo que pasa es que nos acotaron a la nave 15 de Matadero Madrid, que es un sitio muy guay y además bastante comprometido con todo el diseño y la cultura y eso, y nos dijeron, pues en esta nave tienes que hacer tu universidad, y tenías que meter ahí las aulas, los aseos, la cocina, la cafetería, y un poco pues que reflejase la idea de tu escuela, porque cada escuela tenía unos valores diferentes.
teniendo en cuenta pues todas las cosas técnicas, los planos, que me encantan los planos. Sí, ya lo estás, vamos, nos estamos dando cuenta. Sí. Eso de que decías tú de que exportas una cosa y te das cuenta y dices, ¿cómo no lo he visto antes? Pues yo he exportado el mismo plano 20 veces. Ya. Para conseguir el grosor perfecto, que la línea esté... Sí, es que o a lo mejor eso es lo tipo que tú de repente lo cambias y lo ves perfecto. Lo exportas y dices, ¡ay! No. Claro, justo, pues esto no se ve bien. O esto habría que cambiarlo a un gris un pelín más clarito. O eso es, o la misma cosa lo cambias y lo cambias 10 veces más. La misma cosa. Sí, hasta que tu mente dice, venga, ahora sí. Sí. Así que bueno, es el trabajo, yo creo que es el proyecto de este año que más he sufrido, porque era como estar al detalle de un montón de cosas. También es grande, ¿no? Hacer una universidad. Sí, era bastante grande. Pero bueno, luego también hemos hecho proyectos como hacer un stand de Fitur, de la feria esta que se hace de turismo, y teníamos que proponer un stand que es algo efímero para un país. Bueno, así bien. Que fue divertido eso. También hay que tener en cuenta un montón de cosas porque la idea está guay, pero luego tiene un desarrollo detrás muy técnico. También tienes que buscar qué lámpara vas a poner, cuántas lámparas, qué bombilla va a llevar esa lámpara. Ese de, como dices tú, que no te quedes con lo decir solo esto básico, esta lámpara. Claro, sí. Es importante tener una buena idea, pero también tienes que desarrollarlo bien técnicamente. Y así queda una rama más, ¿no? Que es gestión de la imagen, que es bien, bueno... Es una rama un poco menos creativa, bueno, yo creo. Es la que menos suena a creatividad. Claro, es un poco más análisis del cliente, del usuario que va a usar tu marca o tu producto o lo que sea. Yeah. Y es como más tirando a marketing. Sí. Está bien, porque también como que puedes proponer estrategias publicitarias y eso, pero como que yo siento que tengo mucho desconocimiento de esa rama, como que alguien de marketing pues puede hacerlo mejor que yo. Ya. Pero bueno, está bien porque también como que tienes consciencia un poco de todo el proceso que es. ¿Qué proyectos habéis hecho más o menos? Como dices tú que es menos práctico, ¿cómo se ha implementado? Pues a ver, hemos tenido varias asignaturas de esta rama a lo largo de toda la carrera y todas se enfocaban un poco en crear tu propia empresa, tu propia startup, así una pequeña marca que se dedica a algo y un poco pues qué proceso ibas a seguir. Pues voy a empezar la marca y lo voy a publicitar por redes sociales, también voy a hacer un pequeño spot por la radio, o voy a hacer un evento, o voy a llamar a un influencer que está acorde con mi marca para que la promocione. ¿Te hablar algún influencer? No, pero he mencionado a mucha gente en mis trabajos. Vale, digo. Debo decir que mis trabajos no se podrían sacar a la luz porque tienen muchísimo cosas de permisos y licencias que debería pedir para poder usar. A ti te ven eso y... Pero como eran para la universidad, o sea, yo he mencionado a un montón de gente que he dicho, esta persona trabajaría en mi proyecto y no lo sé si lo haría. Pero... Les tendrías que pagar bien. Sí. Pero bueno, bien, es una buena rama la de gestión, ¿eh? ¿Y el proyecto final, al final, cómo fue relacionado a los otros tres? Pues teníamos que decidir cuál iba a ser el público objetivo de mi universidad, o sea, a quién se iba a enfocar la universidad, también pues cómo íbamos a hacer la publicidad para que llegase a esa gente, si nuestra universidad iba a ser pública o privada o así. Era como la parte un poco más de cómo funcionaría, en qué se enfocaría, cuántas ramas de diseño daría, cómo sería la educación ahí, ¿sabes? La relación entre profesores y alumnos. Es un poco más el funcionamiento, ahí los engranajes de la escuela, lo que no se ve, vamos a decir. Me gustaría preguntarte algo, ahora que ya nos has comentado un poco las 4 ramas, cómo funcionan, que siempre te he preguntado y tú nos has dicho, ¿tú crees que es importante el material que tengas de cara a cómo te evalúen? Portátiles, tablets... ¿Qué recomendación darías tú? Porque tú siempre que hemos hablado, tú dices, es que los profes lo corrigen sobre esto y yo lo noto mucho. Porque... es algo complicado, porque me parece que yo estoy estudiando en una universidad pública que debería dar las mismas posibilidades a todos los alumnos, claro, ¿no? Eso es lo lógico. Claro.
Y también, por otra parte, pues estás estudiando una carrera que necesitas un muy buen equipo. Claro. Porque al final estamos usando programas... Que tienen mucha carga, que si en cuanto abres Photoshop, totalmente, Lightroom, que hay muchas veces que no puedes abrir los 2 programas a la vez porque terminas muerto, y sobre todo para el 3D y renderizar y todo eso necesitas equipos muy potentes. Y es algo que tienes que conseguirte tú. Y a mí es algo que me parece muy difícil. Es duro cuando... Es que además... Sí. Para conseguir un buen equipo, claro, que al final un buen equipo se refleja en un buen resultado, porque un buen render se nota muchísimo. Pero también, o sea, dentro de lo que es, que a mí también pues me da rabia a veces no conseguir el mejor resultado, pues yo creo que han sido bastante buenos, porque si tú sabías contar tu idea de una buena forma, aunque no fuese mediante un buen render, sino que te haces un buen collage o algo así como visual y que sepa transmitir lo que tú quieres transmitir, pues eran bastante buenos con las notas. Lo que pasa es que pues siendo realistas necesitas un muy buen equipo. Tú que has trabajado sobre todo con tablets de iOS, ¿no? Sí. Yo suelo trabajar con Mac, así que... ¿Y has notado alguna diferencia entre como sobre todo, eso sí que se notan en los colores, ¿no? Sí, se nota un montón. Que a lo mejor tu proyecto estaba igual de bien que un compañero, pero justo el tuyo al estar hecho en iPad o Mac, que es con lo que corrigen un poco los profes, ¿te han evaluado un poco más? Yo creo que no, pero tampoco sé los criterios de evaluación que han seguido. Lo que pasa es que no me parecería bien que pasase eso. Injusto. Sí. Yo, por ejemplo, he trabajado toda la carrera prácticamente con un portátil muy antiguo. Era un Mac, así que daba muy buenas soluciones, pero era muy antiguo. Además, he trabajado con los programas que te da la universidad, porque no podía descargarme el paquete de Adobe. Es que es caro, Adobe, bajar los precios. Sí. Y bueno, pues ha sido difícil porque los programas se quedan un poco pillados, el portátil va muy lento, así que tienes que tener como mucha paciencia. Yo, que no soy la mejor persona con las tecnologías y esto, pero al final, pues bien, ya para cuarto actualicé mi equipo y se ha notado muchísimo. Eso es una lo malo facilidad. Es que mi opinión es que al final algo bueno cuesta su precio. Sí. Y también te ayuda a ayuda sobre todo en el tiempo, a hacer proyectos más rápido. Sí, yo lo he notado un montón. Has de esperar a lo mejor 2 horas a que se te renderiza, a lo mejor si se hace 1 hora ya es 1 hora que tienes más para... Sí. Además es mucho más fácil. Pero bueno, que igual hay equipos muy buenos fuera de Apple, ¿eh? Sí. En plan... ¿Pero tú recomendarías si alguien tuviese la posibilidad y... Sí, a mí es que me gusta muchísimo de Apple la facilidad que te da con todos los dispositivos. El hecho de pasar cosas. Claro, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace poco descubrí que yo tenía puesto mi portátil así y estaba trabajando con el iPad al lado para como ir haciendo varias cosas a la vez. Y de repente como que hice así con el ratón y se pasó el ratón de la pantalla del portátil a la pantalla del iPad y yo no había hecho nada. Eso no lo sabía. Fue una locura. Dios. Para mí es una pasada y es como que demuestra la conectividad que tienen entre cosas y que si yo hago una cosa en el iPad la tengo en el portátil, aunque no me lo haya pasado, mucho, está súper bien. Porque te lo pasas en un segundo. Claro. Si necesitas, como dice, más potencia, a lo mejor te lo sacas del portátil que del iPad. Está súper bien. Además, yo no he trabajado con tabletas gráficas. He trabajado directamente en el iPad, que a mí me gusta mucho más porque siento que controlo mejor, pero de todas formas pues también recomiendo las tabletas gráficas, ¿no? Pero muy guay. Me parece muy bien. Y ya una vez en cuarto que tienes que hacer prácticas, bueno, de hecho estás en prácticas, ¿te ha sido fácil encontrarlas? Sí, la verdad es que me sorprende decir que sí, porque al principio del curso pues llegamos un poco perdidos todos, porque el cuarto en mi carrera se organiza como el primer cuatrimestre, los 4 proyectos, que son una barbaridad de trabajo, y el segundo cuatrimestre se deja únicamente al TFG y las prácticas. Entonces empezamos cuarto sin saber nada del TFG ni de las prácticas, y yo me acerqué a la profesora de espacios, que es la coordinadora de la carrera, del grado, y le dije, oye, mira, queríamos una charla un poco informativa del TFG y de las prácticas para saber en qué punto tenemos que empezar a pensar en ello y organizarlo un poco, porque claro, ahora empezamos con los proyectos y nos va a pillar todo de sopetón, y nos dijo como, no os preocupéis, ahora centraos en los proyectos y ya llegará el momento en el que nosotros os informemos un poco, así que relajaos y pensad ahora solo en lo que tenéis ahora, ¿no? Yeah. Y ha llegado enero
y nos ha pillado un poco en bolas. Sí, porque... Claro, o sea, en enero tienes que empezar con el TFG y con las prácticas, y en enero te están dando la charla informativa. Claro, ya es como que, oye, que tengo que hacer las prácticas, claro, el TFG... Y además todo. en las prácticas como que la universidad te facilita una bolsa de prácticas. Lo que pasa es que a esas prácticas hay mucha gente que las está pidiendo. No solo tus compañeros todo el grupo de campus, ¿no? De otro campus, o sea, de los otros campus, todos los que están en tu carrera, de otras carreras también, porque a las mismas prácticas a las que he accedido yo, podría haber accedido alguien de Bellas Artes, o alguien de periodismo, o alguien de comunicación audiovisual. Entonces, como que compites con mucha gente. También te dan la posibilidad de buscarte las prácticas fuera. Pero bueno, fue un poco así caótico. Yo hice un par de entrevistas. También pues no son remuneradas la mayoría de prácticas. ¿En las que estás sí lo son? En las que estoy yo sí. Yo me considero que he tenido muchísima suerte. Bien. Además estoy muy contenta donde estoy. Y es algo de diseño, es algo que cada día pues tienes un proyecto un poco nuevo, porque sí, a mí no me gusta la rutina. ¿Y qué hacéis un poco así sobre qué diseño hacéis en plan? Pues es una empresa, es una multinacional que trabaja con otras empresas para motivar a sus empleados. Entonces, pues hacemos eventos o plataformas de reconocimiento, así un poco para que los empleados estén contentos y también se sientan parte de la empresa. Y pues mi departamento se encarga un poco de la parte visual de todos esos eventos, de las plataformas, las páginas web, los folletos, claro. Todo eso. ¿Y estás bien incorporada al grupillo? ¿Te fue fácil? Sí, son gente muy amable. ¿Mayores? Sí, bueno, más o menos, hay de todo. Además hay una chica que estudió la misma carrera que yo. Ah, qué guay. Entonces está muy bien y es gente que de verdad está abierta a ayudarme y a enseñarme, porque yo también siento que todavía me faltan un montón de conocimientos reales, ¿sabes? Del mundo. Al final yo creo que el mundo de diseño es mejorar día a día, seguir aprendiendo. Claro, sí, que no te puedes considerar que hayas aprendido ya, o sea, es constante el aprendizaje y el actualizarse. ¿Cuántos meses llevas ya? Desde enero hasta ahora, ¿no? ¿Empezaste? Sí, llevo 1 mes y medio. ¿Y la experiencia muy bien o qué? Por ahora, súper bien. No me puedo quejar de nada. Estoy muy, muy contenta. Pues, ¿tú crees que cuando acabes, bueno, llevas solo 1 mes, te quedan un par de meses, ¿no? Sí, hasta mayo tengo. ¿Qué planes tienes cuando acabes estas prácticas? Si te siguen... A mí me encantaría seguir en este sitio. Por ahora es que además te va bien, ¿no? Claro, está genial. Además estoy aprendiendo un montón de cosas y es lo que te digo, que es siempre algo nuevo. Porque para mí es muy importante que no sea todo el rato lo mismo. Trabajar Es que esto sí que tengo que preguntar, porque yo aún no he hecho prácticas y es diferente, pero como que siempre tengo el miedo. ¿Es tan chocante el hecho de ir a las prácticas y sentir como que no sabes nada o sí que pasa, o de que a ti te pasó que, oye, me han ayudado, me han dado un poco de pautas? Yo creo que una persona que te está contratando como becario en prácticas es consciente de que a ti te faltan muchísimos conocimientos. O sea, te faltan conocimientos. No es tal cual que te falten conocimientos, sino que necesitas desarrollarte un montón. Entonces, yo la experiencia que he tenido es súper buena porque están siempre dispuestos a ayudarme. Me han dicho que cualquier duda que tenga que la comente. Así que es algo muy guay. Sí, para que también la gente que está y muy tranqui, sí. Que a mí me da mucho miedo, queja. Y también te digo que nosotros vamos con la sensación de que no sabemos nada. Yo por lo menos decía, madre mía, es que voy a llegar a la empresa el primer día y no voy a saber encender el portátil. Pero luego al final sabes un montón de cosas y que tú no eres consciente, pero hasta que sí que has aprendido, ¿sabes? Durante 4 años. Al fin y al cabo también un poco como que las prácticas los decides un poco tú, ¿no? A qué claro, yo por ejemplo he decidido la rama que más me gusta, ¿no? Que es el gráfico. Claro. Pero podría haber hecho unas prácticas en espacio, en interiores. Entonces es como dices tú, que ya que aparte que lo coges tú, cuando llegas ya dices, ahí va, si esto me suena, sé hacer esto porque lo has elegido tú. No vas a elegir lo que peor se te dé. Sería un poco raro. Yo sigo apostando por elegir lo que más te gusta, no lo que mejor se te da. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, lo que me ha pasado es que estoy trabajando un montón con Illustrator, que es mi programa favorito de lejos. Mejor, ¿eh? Vamos, es el mejor. Y como que me doy cuenta de que a lo largo de estos 4 años he estado haciendo cosas que ahora hago en 2 minutos porque había una herramienta que no conocía. Ya, es que esas cosas son maravillosas. Sí. Y ahí pues te ayudan un montón. Te dicen, oye, pues mira, prueba esta herramienta. O además que Illustrator yo he utilizado pocas veces, es como súper profundo, que hay cosas que, como dices tú, que vas a descubrir. Porque yo lo utilizaba a nada, hacer un texto, un poco de 3D y ya está. Pero yo que he visto algún tutorial de gente, digo, pero a ver,
Espérate que tengo que pausarlo 20 veces porque no me entero. Sí, a mí me encanta. Y yo creo que es de esos programas que Adobe, aparte de ser el de los más caros, 25 euros al mes, es que ya les vale, que yo creo que más énfasis les da actualizaciones de mejoras. Sí. Yo lo que más uso es Adobe Illustrator y Photoshop. Son los que me gustan más. También uso mucho InDesign, pero eso es como para maquetar cosas, en plan hacer los PDFs bonitos. Yeah. Y luego pues también he usado de vídeo After Effects, Premiere, sí. El XD, que también está muy bien. Eso no lo sé, ¿cómo has dicho? XD. Vale. Adobe XD. Vale, sí que... ese es muy guay para hacer como aplicaciones y cosas interactivas. Está no lo sabía. Muy bien. Yo sabía la típica aplicación que lo vi y dije, ¿por qué Adobe tiene una aplicación que se llama XD? Sí. Yo también me quedé igual. No sé si conoces Figma. No. Pues no. Es lo mismo, pero de Adobe. Pues es eso, para hacer aplicaciones y eso está muy bien. ¿Y sabes de qué vas a hacer el TFG? ¿O eso ya está...? Sí que lo sé. Tengo 2 temas. Vale. Ahora he empezado con mi... Bueno, en mi carrera nos dan la oportunidad de, en vez de coger un solo tutor, de tener el aula TFG, que es que se juntan un par de profesores de cada rama y así pues como que te aporta más, ¿no? Y tienen más correcciones, más perspectivas y te ayuda un poco más. Entonces yo me he metido ahí con mis compañeros, que también pues como que podemos ver un poco los TFGs de cada uno y así pues también te ayuda un poco a la hora de expresarte y tener ideas y eso, que no es copiar. Ya. Y entonces estoy entre 2 temas. Yo, obviamente, como ya os he comentado, me quiero centrar en lo gráfico, en espacios, ¿no? Que es, sobre todo, hay un montón de arquitectos en mi carrera y si quieres hacer un TFG de espacios, pues lo tienes mucho... Tienes que hacer un nivel bastante alto para que... Claro, sí. Y además hay mucha más gente que está dispuesta a tutelarte o guiarte el TFG, no sé cómo se dirá. Y yo quería centrarme un poco pues, en el cine, en la cartelería de cine, la evolución de la cartelería, también cómo se empieza a hacer un logotipo de una película, ¿no? El típico logo de Star Wars, pues eso en realidad solo es un título, pero se ha convertido en toda una marca. Claro, al final lo han aprovechado para todo. Claro, sí. A mí me parece que eso es muy interesante y es por donde me gustaría llevar el TFG. Y luego también hay otro tema que me atrae muchísimo, pero que no sé si me aceptarán porque es un tema un poco raro. Que son las falsificaciones. Me encanta todo ese mundo. ¿De diseño? Pues un poco sobre todo, porque me parece que es muy interesante las falsificaciones en el mundo del arte, en plan la falsificación de obras y todo ese tema. Luego cada también día hay más, como que se acercan más a lo que es el real. Claro, sí, totalmente. ¿Y qué hace una obra original y qué hace una obra, pues... Falso. Claro, sí, falsa. Una firma solo, porque claro... Sí, o el hecho de haber inventado tú eso. Claro, pues ese tema mola, ¿eh? Claro, a mí me parece algo súper interesante y también pues que en el momento en el que Leonardo hizo la Gioconda, pues había un montón de gente también siguiendo esa rama artística y qué hace a la Gioconda tan especial. Y no las otras. Claro, totalmente. A mí me parece un tema muy interesante. También lo puedes llevar por el mundo de la moda o de las marcas. Ahí tienes para hablar. Claro, las Jordan, todos los bolsos de firmas, todo eso, que hay millones de falsificaciones. ¿Eso al final beneficia a la marca o no? Me parece un tema también muy interesante. ¿Por qué crees que no te lo van a dar? Porque, no sé, falsificaciones así como tal es un poco polémico, ¿sabes? Pero puede ser algo súper... Yo no soy profe, pero a mí me encantaría que alguien se... A mí me parece un tema súper interesante. Es que da mucho que hablar, como dices tú, no solo es en el diseño, sino... Claro, sí. Y luego moda, también te puedes ir a las también... falsificaciones de documentos. ¿Sabes? Las cosas legales. A mí eso me parece... Es que me encanta. Muy amplia, ¿eh? Sí. A mí me parece súper guay. Para un TFG, pues habría que enfocarse en una sola cosa, pero... Si te dan la opción de los dos, ¿cuál coges? Yo cogería las falsificaciones. Porque el cine me encanta, pero es que las falsificaciones... Es que te pega mucho el cine, pero es que las falsificaciones te dan mucho que hablar. No, y en el cine como que también me parece que está todo... muy trillado. Ya. En plan, hay un montón de información y me parece súper guay, pero si pudiese yo investigar un poco más a fondo sobre las falsificaciones me parecería súper guay. Ya. Pues nada, si quieres, me ha parecido súper interesante cómo les has contado acerca de tu carrera, que nos hayas explicado también todas las demás cosas. Un consejo a la gente que esté en el tema de diseño. Yo mi consejo es que seas tú mismo, porque... el Pinterest ha hecho muchísimo daño
Y cuando necesitas inspiración y te metes en Pinterest y ves una cosa que funciona súper bien y tú la quieres replicar y no sé qué, pues queda siempre muy bien, queda muy chulo, pero sigue ese instinto que tú tienes, ¿sabes? Al final hay que darle un toque personal. Claro, sí, es muy importante el toque personal y además una cosa que yo me he dado cuenta es que en la universidad tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras porque no estás trabajando para un cliente y entonces es tu momento de brillar, de presentar tus ideas, de equivocarte y de que el profesor te diga ¿qué es esto? No funciona, pero ¿y si funciona aquí? Así que me parece muy importante eso, ser tú y hacer lo que te gusta y probarte, a ver qué tal te va eso. Sin miedo. Es algo que a mí me ha costado mucho porque yo tengo muchísimo miedo al fracaso, pero en cuanto te sueltas y descubres que, jolín, que no está mal... Es el proceso, ¿no? De fracasar claro, y aprender. sí. Y descubrir quién eres, ¿no? Me parece muy guay. Sí. Y así, como desde también tus estudios, tu perspectiva, ¿cómo evaluarías si tuvieses que dar una nota, así para no entrar mucho en detalle, a la educación española? Muy difícil esa pregunta. Es que al final es que siempre me viene a la mente preguntárselo a todos y se me olvida, entonces te ha tocado. Yo es que hablo desde mi experiencia personal. Claro, siempre ha sido muy buena, porque yo me considero una persona bastante constante y bastante trabajadora y eso, y he tenido momentos difíciles. Los 2 últimos años de la carrera para mí han sido horribles, pero, jolín, está bien. Yo es que soy muy partidaria de que todo el mundo tenga acceso a la educación y que se pueda formar en lo que le gusta. Yeah. Para mí es algo súper importante. Y entonces hay un montón de cosas que trabajar y un montón de ámbitos en los que mejorar, está claro. Pero, jolín, ya solo eso, que puedas encontrar tu pasión en estudiando, me parece algo muy guay. Muy bien. No sé darte número. Pero está bien, me vale para la... Yo creo que le valdrá a la gente. Y ya lo último, que también me ha venido, que te lo iba a preguntar, ¿cómo ves tú, que yo lo veo muy bien, pero para tu opinión, el futuro de aquí al diseño, de aquí a unos años del trabajo? ¿Va a haber demanda? Yo creo que sí que va a haber demanda porque cada vez se está teniendo más en cuenta. Lo he hablado con un montón de gente de fuera de mi carrera, ¿no? Que el diseño siempre ha sido algo muy invisible, que la gente no sabe ni qué es ni para qué sirve. Mucha gente se piensa que es algo que puede hacer él. En plan, pues abro mi propia papelería y me pongo que soy la papelería mesita del cole en Comic Sans y eso me ha quedado perfecto y entonces me quedo tan a gusto. Pero yo creo que ahora mismo se está teniendo muchísimo más en cuenta que también las tecnologías, las páginas web, los videojuegos, las películas, todo eso está aportando un montón de visibilidad a esta disciplina. Sí, porque hoy en día se hacen muchas marcas pequeñas que al final su único sitio de venta es una página web. Entonces, totalmente, claro. Y que yo creo que cada vez vemos más cosas, folletos o páginas web o eso, y nos damos cuenta de que hay algo que no me gusta, hay algo que no me cuadra o que se podría hacer mejor, porque dentro del diseño también tenemos el diseño UX y el UI, que es pues eso, hacer que una aplicación sea lo más cómoda para el usuario posible, que eso también lo hemos visto un poco en la carrera, el diseño interactivo, por si a alguien le interesa, pues también se tocan esos palos. Y es muy guay, en plan, la posibilidad de que estén los botones a la derecha porque cogemos el móvil con la derecha, entonces es más fácil. En plan, esas cositas que nadie piensa, pero que luego se notan un montón si se hacen. Entonces, porque seguramente hay estudios de cuánto se coge el móvil con una mano derecha o cuánto... Claro, o que tengas la posibilidad de volver para atrás, porque hay un montón de veces que es que nos toca volver a cargar la página y empezar de cero otra vez. Pues eso es lo peor. Y eso es un horror. Lo odio. Claro, en plan, tener en cuenta esas cositas yo creo que es súper importante. Y tener una persona especializada en eso, pues es súper guay. Yeah. Y yo creo que ahora también hacia donde nos dirigimos, pues va a ser muy importante. Y yo creo, o espero, quiero creer que va a haber muchas posibilidades y salidas. Porque creo que cada día hay, como dices tú, salen cosas nuevas y está creciendo mucho la moda. Y que una cosa es que todo lo que se crea inconscientemente se diseña. Claro. Todas las ideas que tenemos y que llevamos a cabo y que dibujamos un boceto. Es que hasta este vaso. Claro, todo eso está diseñado y está pensado. Y al final los diseñadores intentamos que sea algo bonito, algo que sea práctico, algo que sea útil. Es como que el diseño está a medio camino entre las ciencias, las letras y el arte. Yeah. Entonces, yo creo que es algo muy guay. A mí, por lo menos, me gusta un montón. Yo tengo mucho respeto a la gente que hace diseño porque siento que, aparte de ser mucho curro, sobre todo el hecho mental, porque a mí me cuesta mucho pensar, como dices tú, darle esa vuelta.
pero cuando lo encuentras es como... Sí, sí. Además, Gastón me odia porque siempre que salimos a algún sitio como que estoy ahí viendo las cosas que se podrían mejorar. Ya. Y es como, duro, es duro. A ti te pasa como a Fernando. Fernando cuando escucha una serie, una película, dice... Este es este actor. Eso yo creo que nos pasa a todos. Y tú pues ves el diseño y dices, claro, yo cambiaría esto. Sí, o esto, no se hace muy bien así, no es muy cómodo. Ya. Pero eso será típico, será para Gastón cuando vea un avión dirá... Claro, yo creo que nos pasa a todos en nuestras cosas. Pero bueno, muy bien, me ha gustado mucho lo que has comentado sobre la carrera. Venga, vamos a entrar a otro tema que creo que nos ha marcado y nos marca un poco nuestra juventud y actualidad, que es el softball. Sí. ¿Puedes explicar un poco qué es el softball? El softball es un poco un tercio de mi vida, yo creo, ¿eh? Sí, que es mucho, yo también. Sí, yo... Es muy fuerte. Sí, lo hablé con Fer, es que yo estoy aquí gracias a él, pero es que ahora estoy como tú. Claro, sí. Además que yo creo que justo nos pilló el softball a nosotros en un momento de nuestras vidas que también nos moldea un poco, nos formó en la gente que conocimos ahí, los valores que hemos aprendido, y es un poco lo que yo intento transmitir en mis entrenamientos, ¿no? Pero bueno. ¿Puedes explicar un poco qué es el softball? Bueno, pues para la gente que no conoce el softball, yo siempre digo que es una versión... Y que antes de decir nada, que no es un deporte que se juegue con una pelota blanda por llamarse softball. Es verdad. Yo siempre digo que es una versión del béisbol. La gente, muy mala gente, dice que es una versión del béisbol para mujeres. Yo lo digo. Pues eso está fatal. Pero es que si no la gente no lo entiende. Muy mal. No, es que... ¿Y tú qué eres? ¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Mujer? No, pero luego digo pues que sea... al softball. Ya, pero luego les explico que fatal. Se va haciendo para... No, yo no. Vale, no acepto esa descripción. Voy a aprender hoy contigo. Es un deporte muy parecido al béisbol, pero el béisbol, entre nosotros, es muy aburrido, es muy lento, y el softball es mucho más rápido, mucho más activo, dentro de que es un deporte lento también. Sí, porque al final el concepto viene un poco... Sí, yo no recomiendo a nadie que no sepa de softball venir a vernos a un partido, porque no se va a enterar de mucho. Pero bueno, es un deporte también de mucha estrategia, de mucha fortaleza mental, tanto física, ¿no? Son dos equipos, un equipo batea, el otro equipo intenta coger la pelota que ha bateado y... Hacer 3 eliminaciones. Y eliminar al que ha bateado. Sí. Y bueno, pues no luego sé. Cuando hay 3 eliminaciones se hace el cambio, así hasta 7 entradas. Entonces todo el mundo tiene la opción de batear, todo el mundo tiene la opción de defender, ¿no? Hay varias posiciones, nosotros, Adman y yo, sentimos debilidad por el catcher. Sí. Es la posición más sufrida, yo creo. Sí, de los que más, porque somos los que... Hacemos mucho, pero tenemos poco reconocimiento. Además, también es muy, muy dura físicamente esa posición. Sí. Yo hace bastante que no la juego. Paola era muy buena y lo sigue siendo. No. Pero, bueno, es un deporte guay. Yo creo que tienes que cogerle mucho la pasión. Además, yo es que vengo de... ¿Tú cómo? Claro, ahora que lo vas a decir, que justo seguramente lo dices, ¿cómo descubriste el softball? Pues yo, mira, he estado toda mi vida haciendo karate. Yo no lo sé. No es muy interesante. Pero yo hice toda mi vida karate porque mi hermano mayor hacía karate y entonces pues yo iba a karate también. Y el karate es un deporte muy individual, muy de estar tú contigo, en el interior metido ahí, no sé. Y yo, como ya te he dicho eso, a mí me cuesta mucho estar sola. Y entonces descubrí el softball un día porque vino un señor... que me imagino que sabrás quién. Vale, sí. Ya sé quién es. Vino a mi cole a enseñarnos un poco lo que era el softball, por si nos queríamos apuntar, pues yo qué sé, como cualquier otro deporte, ¿no? Que haces un día en educación física y te gusta. Y a mí me pareció muy divertido y me gustó muchísimo que sea en equipo. Para mí es algo muy importante y también, jolín, a edades tan tempranas me parece muy importante jugar en un deporte de equipo, tener como esa responsabilidad de hacerlo bien, para hacerlo bien con tu equipo, y también pues que cuando haces algo mal, pues que te apoyen y te respalden. Eso mola mucho. Yo creo que está muy guay. Y nada, pues me gustó muchísimo batear, que yo creo que es lo que nos pasa a todos, que nos atrae el bateo. Es que al final... Porque es como que lo más llamativo a la vista. Sí, totalmente. Y yo qué sé, pues es muy divertido. También es muy frustrante. Cuando no le das y dices, venga, le quiero dar, y no le das. Es como, pero si lo estoy haciendo bien, ¿por qué no le doy? Sí. Y eso nada, pues me gustó, me informé y cuando entré en el instituto, pues empecé a ir a nuestro polideportivo, ahí al Cerro del Telégrafo, a probar y me gustó bastante y es algo que no he dejado ya a partir de... Ya, y bueno, ahí. ¿Qué tal tu experiencia como jugadora? Muy mala. muy mala.
no sé, te metes en un tema muy complicado. Lo que los primeros años fueron guays, porque además era como muy poco nivel, o sea, muy poca exigencia, entonces era más el aprender el deporte, ver de qué iba, también probé un montón de posiciones, entonces... Que al principio es lo que hay que hacer. Claro, sí, y pues enamorarte un poco del deporte en sí. El probar a batear, a hacer todo y no preocuparte tanto por la técnica, sino por pasar un buen rato. Entonces eso fue algo que conseguí bastante bien, hice muy buenos amigos ahí, tanto en mi equipo como en vuestro equipo. Fue muy divertido, los entrenadores eran muy majos, sabían que estaban entrenando a niños. Ya, eso es importante. Y que, claro, sí, que no puedes exigirles una técnica, un nivel que no tienen, claro, o que no les has enseñado. Y así que fue muy bien. Después empezamos a subir categorías y ya competíamos a nivel nacional, que era, jolín, súper guay. Además, quedábamos bastante bien. ¿En esa época? Sí, hacíamos muy buenas performance. Sí. Y estuvo bien porque empecé a aprender del softball de verdad. Tuve un muy buen entrenador que nos explicaba por qué pasaban las cosas, por qué tenías que hacer esto en este momento. ¿Sabes? Que nos enseñaba a batear bien, pero no porque había que batear así, sino porque él te motivaba a que tú quisieses batear mejor y a que tuvieses una técnica mejor y que te replanteases por qué estoy bateando así, por qué estoy colocando la mano así. Lo típico de técnica, pero que no es un rollo aprender. Ya. También teníamos que hacer físico, todo el tema de sentadillas, abdominales. Duro, pero... Claro, cuando tienes 15 años no te parece importante. Claro. Tú dices, que yo solo vengo a bater y a coger, pero claro, te mandan a correr 3-4 vueltas, que sí, abdominales. Claro. Tú dices... Bueno, pero al final lo hacías, ¿eh? Sí, a mí me gustaba porque además me picaba con mis compañeras. Era como, voy a ser más rápida que tú, voy a hacer esta carrera mejor. Tú y yo nos picabas mucho. Sí. Antes siempre me ganabas, pero ahora ya... No, ahora ya. Ahora ya soy más rápido. Y que ahora estoy ejercitándome, estoy yendo al gimnasio y... Yo que ahora estoy lesionado, puedes aprovechar. Y bueno, justo fue en esa época en la que empecé como a aprender un poco más, cuando conocí a Gastón también en softball, y entonces pues también me motivaba mucho a ir por mis amigos, por él, por el entrenador, por todo. Además también empezábamos como a hacer concentraciones para los campeonatos, entonces al final como que te familiarizas un montón con esa gente, duermes con ellos, comes con ellos, justo te lo duchas hablábamos con nosotros ellos. El otro día, que entonces... nuestro equipo, que eso es algo que yo, por ejemplo, no he llegado a tener o hacer, y yo creo que es algo que... Bueno, cuando fuimos a Italia. Sí, es verdad, cuando fuimos a Italia, sí. Pero como con un grupo que siempre estáis, ¿entiendes? Sí, y que vives la experiencia al máximo, claro, del softball, ¿sabes? O de un deporte, al final un deporte se vive de esa forma. Totalmente. Cuando vas a jugar, estás concentrado, que al final lo importante es el deporte, que porque ahí a eso va, que luego hay más factores. Sí, que es un fin de semana o 4 días de centrarte en eso y de dar lo mejor de ti mismo en eso, y está súper bien. A mí me encantó. Y luego, pues bueno, seguimos subiendo de categorías, ¿no? Porque el tiempo pasa y eso no se puede evitar. Estás creciendo, subes categorías. Y no sé qué pasó, la verdad, no sabría decirte cuáles fueron las variables, pero hubo comentarios muy feos acerca de la apariencia, el aspecto de las jugadoras, de su capacidad física, de su compromiso con el deporte, porque yo entiendo que tienes que estar comprometido, pero también es una edad muy difícil en la que tienes un montón de cosas. Pero hay que tener en cuenta que cada vez que crecemos nuestro nivel de exigencia para los estudios también es mayor. Claro, estudios, amistades, familia, el deporte, que yo al deporte intentaba darle todo el tiempo y todo el rendimiento que podía. Pero es que hay más cosas y también pues hay que admitir que, mira, el softball es un deporte muy desconocido, del que no se va a vivir. Conocemos a gente que está en la selección española actualmente. Y no vive de ello. Y que está súper bien y que, jolín, es una pasada. A no ser de que estés en América, no vas a ir de ello. Claro, y yo me lo tomaba personalmente más como algo, un hobby, un rato para pasarlo bien, para tener esa gente con la que te llevas tan bien y, jolín, hacer deporte, ¿sabes? O sea... Yo hubo un momento que sí que llegué a tomármelo como decir, quieres tomármelo súper en serio, pero luego me di cuenta que no tanto. Que está súper bien tomárselo súper en serio, pero como que llegué pero que decir, siempre hay otras hasta cosas. Casi vivir de ello, pero luego dije, no, calma, Sadman, porque... Es muy complicado, ¿eh? ¿Y cómo nace en tu idea de que tú eres jugadora de decir, voy a ser entrenadora? Pues porque a mí me encanta. A mí me encanta el softball. Llegó un punto en el que de verdad me gustaba muchísimo. Me había dado un montón de cosas. Y yo también quería tener un poco de independencia financiera.
Marta, páganos más. Entre muchas comillas, porque tienes 16 años, vives con tus padres, y yo lo que quería era pues poder salir a cenar cuando me quisiese, cuando quisiese, Sí, sin que tener que decir, pedir dinero papá, a mis mamá, darme padres. dinero. Claro, o poder irme de viaje o cualquier cosa, tener mis ahorros, ¿sabes? Entonces, pues se me presentó esta oportunidad, nos dijo la presidenta del club, oye, mira, está este curso, y como a mí era algo que me gustaba, el softball, y no sé, Tú pues que tienes dije, el nivel adelante. 1, ¿no? Sí, yo hice Igual el nivel que- 1 igual que hace yo. un montón de tiempo ya. Me planteé hacer el nivel 2, pero entre que no salen muchas cosas y estaba liadísima con la universidad, pues al final nunca salió. Y además es que me gusta mucho enfocarme a los niños. Sí, porque tú al principio sí que llevabas un equipo de más grande. Yo he llevado ¿no? hasta juveniles. Juveniles y ahora sí, pero siempre compaginando también con los niños, ¿no? Con colegios. Sí, o sea, he llevado infantiles, que son las escuelitas de los coles, Sí. cadetes y juveniles. Las juveniles hace un par de años, ¿no? Tú y yo siempre hablamos de ojalá llevar un equipo juntos, pero Sí, sí, nunca sí, se sí. dio la oportunidad. Es que hay que también saber mucho, ¿eh? Ya. Y es algo complicado, no sé. Como Sí, porque que sobre tienes todo, que... El hecho de que alguien tan joven como tú y yo estemos en un grupo de chicas que tengan menos de 18, menos de 15, que te vean con esa... Un poco con ese... Sí, que, como la autoridad, Sí, como porque, respeto. claro, cuando tú ves a alguien mayor de 20, 30 años, sí que dices, ahí va, esta persona es más mayor. Y sabe, O sí ¿sabes? sabe. Pero cuando ves a alguien de 22 que está también joven, hay que entender, hay que poner justo ese, como esa margen de decir, oye, que yo soy un poco, a lo mejor no soy el más duro, pero me tienes que tomar Claro, el mismo sí, sí, respeto. Bueno, yo... Es que estoy muy contenta con los niños, Ya. con los más pequeños, con los infantiles, porque me parece que es una etapa muy importante en sus vidas. En plan, fuera del softball ya, jolín, te estás formando como Ya. persona. O sea, como adolescente también, entiéndeme. Pero es un momento en el que es muy importante reconocer fuera del softball el equipo, el respeto entre todos los compañeros aprenden y mucho. eso. Entonces, Los valores. es algo que me gusta bastante. Trabajar con ellos y trabajar mediante el juego, la diversión, también un poco la exigencia y la competitividad, que es algo también muy importante. Claro. Y tú ya que llevas muchos años, es que ha pasado muchos años, ¿cómo has visto... A ver, ¿cuántos son? Como 6 o 7 años, ¿no? 7 años. ¿Cómo has visto un poco la evolución de los niños? Sobre todo de cuando empezaste ahora, que 7 años parece que no, hay Sí, diferencias. sí. Yo es que a los niños de ahora me cuesta mucho. O sea, les veo como que tienen un montón de facilidades, que les ha venido todo hecho, que no soy yo quién para hablar, ¿eh? Y que también hablo desde una perspectiva de que veo a niños 4 horas a la semana. Ya, pero bueno, oye, has Sí, visto diferentes niños, diferentes críos. Totalmente. Pero ahora como que creo que eso, que les viene todo dado y están acostumbrados a eso, no tienen esa cultura del esfuerzo, de trabajar por algo que te importa. También me sorprende mucho los valores que tienen, porque viviendo en la sociedad actual en la que estamos viviendo, todavía escucho comentarios de niños de 7 años Ya. que no me parecen normales que tengan. Ya, por eso sobre todo quería tratar Claro. este tema contigo, porque tú habrás escuchado de muchas cosas. Sí, muchas cosas feas que a Claro. mí me ponen de mal humor, que De no cómo a esas creo... edades pueden decirlo. Claro, y que cómo es que les no llega. pueden tener esas ideas Claro, esos niños. eso es. Entonces, es algo que a veces lo llevo mal y yo intento educar eso dentro de la imparcialidad, ¿no? Pero del respeto. Ya, En plan, claro. me da igual cómo seas o quién seas, tienes que respetar a tu Claro. compañero. Entonces, pues es un poco lo que intento trabajar con ellos. También les cuesta mucho reconocer autoridad, Ya, es como lo que tener hemos el dicho respeto. justo. Claro, justamente a mí me parece muy bien que te cuestiones todo, que te cuestiones por qué y quién es la autoridad, pero también, jolín, pues respeta, ¿no? Y Ya, claro, claro. Yo creo que es lo importante en un deporte respetar. No me cargo esto de respetar a tu entrenador por cómo es o quién es y respetar a tus compañeros, porque al final si tú le respetas, ellos te van a respetar y de ahí es cuando vais a formar esa piña, decir, oye, hay un respeto de que hay ánimos, todo eso, porque cuando tú, Sí, sí, sí. tú faltas al respeto a uno, el otro te va a faltar al respeto. Entonces, el ambiente no va a ser positivo. claro, yo es que no entiendo las faltas de respeto. Es algo, y me parece que es súper importante para, jolín, para que todo funcione y todos los engranajes... Sí, míranos Sí. a nuestro equipo actual. Somos gente que nunca hemos estado juntos jugando, nos Ujú. hemos juntado. Y por de el- edades muy diferentes, claro, de nacionalidades muy Sí, diferentes. porque en nuestro equipo juega gente más Claro, mayor. o sea. Y por el hecho del respeto que nos tenemos,
yo creo que es como por lo que funciona. Claro, y que al final, pues, tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, alguien me dice un comentario de, oye, mira, ¿podrías cambiar esto? Y, jolín, me parece genial, sí. Lo agradezco un montón, no sé. ¿Y cómo ves de aquí a unos años el softball ligado a ti? A lo mejor ya llega un punto por tu curro sí que tienes que dejar... Yo es que creo que va a terminar siendo más un hobby y disfrutando de jugar con nuestro equipo más que como algo profesional. Ya, pero si tuvieras la oportunidad de seguir llevando a los niños porque te da tiempo, ¿lo seguirías haciendo? Sí, yo creo que sí. Es algo que me gusta mucho, que ya ha llegado a un punto, no lo hago por el dinero. Ya, claro. Porque ahora que tengo otros ingresos y Marta, los ingresos que son, pues tampoco es que lo haga por el dinero. Lo hago más por el amor que le tengo al deporte, el amor que le tengo al club, que, jolín, al final nos ha dado un montón de cosas, sí. Aunque ahora sea un momento complicado, sí. Jolines. Y también, pues eso, porque me parece muy importante que los niños aprendan y se formen y tengan como esa sensibilidad. Desde pequeños cojan esos aspectos fundamentales que luego totalmente, es importante. Que yo no me quiero echar aquí flores, que yo sé que lo que les estoy diciendo en los entrenamientos no les va a calar ni les va a formar como personas, pero jolín, si tienen ese input de vez en cuando... Y además tú eres una persona que sabes cómo tratar, sabes cómo hablar. Yo, por ejemplo, hay veces que lo llevo muy mal, mucho. Yo no quiero llevar niños porque me costaría. Mira que yo me lo paso bien, pero digo, es que no los aguante, pero... No, además también me gusta mucho llevar niños porque es gente que no viene con vicios. Yeah. Porque tú estás entrenando a una juvenil, por ejemplo, que ya en el cadete aprendió a batear y aprende mal. Tiene una técnica mala. Entonces ahí ya tienes que empezar a insistir un montón en eso y ya te responden, no, es que yo siempre bateé así y me funcionó. Y esas cosas... Pasa con muchas jugadoras. Efectivamente. Con los niños, como vienen de nuevas, les gusta el deporte, pues tú les puedes enseñar y ellos también como que se muestran súper interesados de, wow, voy a batear, enséñame cómo. Sí, porque al final lo importante del softball es la técnica, porque al final los entrenadores yo creo que casi todos enseñamos la técnica apropiada y luego ya cada jugador o cada jugadora, cuando ya tiene la técnica aprendida es cuando ya le meten su toque de cambiar esto. Sí. Pero claro, si tú desde el principio la técnica no es la correcta y ya llevas haciendo cosas, como dices tú, malas, lo vas a arrastrar. Claro, a mí me pasa que, por ejemplo, yo cuando enseñé hace un año a una jugadora, intenté enseñarla, ella me decía, guau, es que yo llevo muchos años. Entonces, yo es como decir, pero entonces da tú el entrenamiento que parece que sabes más. Porque nosotros vamos a intentar enseñarlo, no porque ella diga yo sé más o yo ya lo hago así, yo no le voy a enseñar esa forma a la otra persona que acaba de empezar. Entonces era como un poco difícil el hecho de enseñar a alguien que empieza y otra persona que ya 10 años que siempre su contestación es, ay, yo es que a mí me sale bien así ya, pero a lo mejor no es lo más eficaz. Claro, sí, bueno, pero para eso estás entrenando, ¿no? A mí me gusta por eso, porque muestran mucho interés, muchos ánimos, muchas ganas de divertirse. Y en cuanto le dan la sonrisa que tiene... Claro, sí. Y es que no me gusta perder la esencia de que es un deporte, de que es diversión, de que es un hobby, y es algo que me gusta mucho. Que les ayuda a lo mejor a desconectar. Claro, totalmente. Me encanta. Los niños me encantan. Lo único que también hay días duros, ¿eh? Ya. Y hay niños también muy difíciles. Sí, como pasa con todo, ¿no? Sí. Ya. Y así que bueno. Pues nada, así esto es un poco lo que nos une a Paola. Es lo que de la manera que más nos vemos Paola y yo, pero intentamos a ver si vernos más, porque nos cuesta. Sí. Además yo puedo presumir de que Salman es un muy buen amigo. No, hombre, o sea, que nos vemos en los entrenamientos los lunes, pero que luego si le necesito fuera, siempre está. Es al revés, que yo soy el que... Y no le quiero echar flores porque... Ella ya lo sabe, que yo soy un pesado y siempre de repente digo, ay, Paola, necesito esta opinión de no sé qué, ay, no sé qué, y ella siempre, además te lo escribe tan bien que dices, me has convencido, que te lo dice tan bien. No, hombre, yo intento ayudarte con todo lo que puedo, pero tengo unos límites también. Pero ahí es cuando se nota que tú tienes un trato hacia los pequeños, que eso te lleva a como tratar un poco también a gente de hablar, la forma de hablar, que hay gente muy brusca que se dice, ay, no sé qué, no sé cuánto. Y tú te lo tomas Hay días y días, porque cuando llegas de la universidad, cansada, agobiada, porque un proyecto se te está atragantando, porque hay un niño que está un poco pesado, o lo que sea, tengo que respirar muy hondo para no decir, por favor. Ya. Así que bueno, hay días. Tú tienes pensado tanto que entrenas críos tener hijos, Paola. Siguiente pregunta. No. Pues no sé, no lo sé. Es una pregunta un poco así. No lo sé. A mí es que me da mucho miedo, ¿eh? Ya. Me da mucho miedo tener un hijo y
y que me salga mal. Bueno. No, en plan que me parece una responsabilidad muy fuerte educar a una persona y, jolín, yo tengo unos valores muy, muy presentes y muy fuertes y me gustaría que mi hijo tuviese unos valores parecidos. Ya. ¿Qué te gustaría más, un hijo o una hija? Si tuviese solo uno. Un hijo, porque yo que soy niña me he dado cuenta de que mola muchísimo más ser niño. Sí, no. Sí, vamos, hombre. No me lo creo. Bueno, y así, para ya cambiar un poco de tema, ¿cuáles son tus hobbies? Aparte del softball que nos has dicho. Mis hobbies son el cine, el softball y mis perras, mis mascotas. Yo creo, bueno, y Gastón. Por eso, Gastón siempre está. Gastón, pero Gastón comparte mis hobbies, así que y si es no, muy guay. Que se los trague, que ya... Claro, sí. También compartimos el tema de motos y eso. Es más su hobby, que estoy ahí yo también... metida, pero, oye, pero eso al es final bonito, lo compartimos, ¿no? Sí. Y otra cosa que también le pregunto a Fer, que ¿cómo de importantes son los amigos para ti? ¿Cuánto marcan en tu vida? Mucho. La verdad es que... A mí me gusta mucho porque soy muy feliz. Con mis amigas me hacen muy, muy feliz. Me siento muy afortunada. Son amigas de verdad, o por lo menos esa sensación tengo, de que siempre están ahí, siempre van a ser sinceras contigo, apoyarte con lo que sea. No sé, me parece que he tenido mucha suerte, porque a lo largo de mi vida he tenido... mucha gente. Al final vienen amigos muy complicados y ahora que tengo estas amigas... Jolín, me doy cuenta de la suerte que tengo. Tanto mis amigas de toda la vida, de aquí, como los nuevos amigos que he hecho en la universidad, que, jolín, al final llevamos 4 años juntos y son, estáis. Jolín, yo solo digo... puedo contar con ellos y son muy buena gente. Tengo muchísima suerte de haber coincidido, jolín, con tan buena gente, ¿sabes? Pero y vosotros, digo, el equipo... La gente buena se encuentra con gente buena. Y con gente mala, ¿eh? Yo me he encontrado con mucha gente mala pero también. Al final yo creo que te vas quedando con los que realmente... Sí, por eso, jolín, es que me sorprende un montón, de verdad. Y yo lo puedo decir porque yo todos mis amigos que tengo, cada día voy mejorando, pero yo antes era un pesado, lo sigo siendo, y yo mismo digo que cómo me han aguantado, porque yo he sido muy idiota en plan de... Me gustaba fastidiar a mis amigos, no sé qué, pincharles mucho, y yo digo, es que ahora lo pienso que soy más mayor. Pero porque en el fondo eres muy buena persona, Sodman. Bueno, todos pasamos por fases, todos hemos tenido el pavo... Todo, no pasa nada. Pero ese es el punto que yo digo, joder, ¿cómo pude ser así? ¿Cómo me aguantaron? Ahí es cuando tú te das cuenta realmente que esa gente que te ha aguantado, como tú, en mi caso, es la que luego importa. A mí lo que me parece muy importante es que sean buenas personas, que no miren solo por sí mismos. Así que... Vale, y otra pregunta, esto sí que me ha venido ahora, pero lo tenía pensado, que tú quedas en una persona que empezaste una relación muy joven, llevas 7 años, que es que... Sí, tenía 14 cuando empecé. Tenemos boda dentro de poco. No, lo llevas diciendo creo. Muchos. ¿Quién sabe? No, es broma, pero que me gustaría saber cómo ha sido para ti el tema amoroso. ¿Qué te ha dado de positivo? Además, Gastón, que yo lo digo, es una persona increíble. Y lo digo abiertamente. Le tengo mucha envidia porque no porque esté contigo, sino porque el tío está fuerte. Bueno, tiene muchas más habilidades. Sí. Muchos más... Y monta en moto, joder, ¿qué más? No, hombre. Yo, pues igual, me siento súper afortunada. La verdad es que no me creo la suerte que he tenido en este tema. Empezamos a salir muy jóvenes sin pensar que llegaríamos tan lejos. ¿Quién te lo diría? Es algo que nunca nos planteamos. Pues estábamos cómodos, estábamos bien. Empezamos siendo amigos. En plan, pues yo qué sé... Al final es lo que cuando la amistad va marcando y que el tiempo diga cómo va pasando, no forzar. Además, como que hemos aprendido muchísimo el uno del otro. Yo siempre lo he dicho, que si por algún motivo ahora mismo lo dejásemos, yo seguiría llevando a Gastón dentro y él al final me seguiría llevando a mí porque yo me he formado estando con él. Ya. Y entonces... Es que tu juventud ha sido junto a él. Prácticamente toda. Entonces, bueno, he aprendido muchísimas cosas. También valoro ahora un montón de cosas que antes ni siquiera me planteaba. A él le pasa igual. También, pues nuestros estilos de vida han cambiado un montón. Todo lo que he viajado, lo he viajado con él prácticamente. No sé, yo estoy muy contenta, muy feliz. Todo ha sido súper fácil con él. No he tenido una mala experiencia. No sé. Y siento que, jolín, pues tengo una persona que siempre está ahí cuando le necesito, que me protege, que le protejo, que me ayuda, que... Y además que tenéis además esa compenetración de que... Y que nos apoyamos. Que habéis llegado a un punto que antes a lo mejor, como cuando os estáis conociendo, los caminos eran diferentes, pero ahora estáis en un... Sí, al final habéis juntado gustos,
habéis juntado planes que a lo mejor uno podía haber odiado en su momento, pero ahora no lo hacéis. O a lo mejor sí. Bueno, nosotros tenemos ahí un dilema a veces porque nos gusta muchísimo conducir a los dos. Sí, sí, es algo que disfrutamos un montón. Yo imaginaba más de moto que de coche. Él de los dos. O sea, le encanta la moto, pero claro, siempre que pueda estar con algo con ruedas, pues lo puede. Y entonces, como es algo que nos gusta un montón, pues siempre es como, uy, ¿quién conduce? Ya. Así que son esas cosas que al final, pues, jolín, te das cuenta de que disfrutamos. Claro, pero no es algo que digas, ¡buah! Es que vamos a... No, pero es algo de... No. Como de discutir yo no recuerdo con decir, discusiones con él. Conduzco yo, conduces tú. Eso es algo que... Sí. Luego... Al final yo siempre termino cediendo porque soy la mejor novia del mundo, ¿no? Eres la buena. Pero eso es algo que luego a lo mejor sí, en un futuro esperemos que sigáis, que tú lo vas a pensar y dices, joder, qué gracioso era, ¿no? En plan, solo por conducir ese momento de... Que al final eso son cosas que te quedas. Y nada, yo es que ya digo que para mí sois como una referencia en cuanto a lo que una pareja estable que joven, que es que al final es difícil no empezar con 14. Sí, yo es que ahora lo veo como algo súper normal y súper fácil porque ha sido como muy natural, justamente. Entonces para mí es algo normal, pero luego cuando lo pienso con perspectiva, digo, jolín, es que es impresionante. O sea, es como que me sorprende lo bien que hemos podido comunicarnos y establecer unas bases en las que estemos cómodos los dos, ¿sabes? Y también pues que tenía muchísima suerte con su familia, en plan que es un tema también a veces delicado, y él con la mía, porque mi familia es genial. No, pero, ¿sabes? Ha sido muy guay. No me puedo quejar. Creo que yo siempre que os veo, siempre lo digo que me caéis muy bien y siempre que hablo, parece no, y nunca te lo he dicho, siempre que hablo de una pareja, como fuera de alguien, hablo siempre de vuestro ejemplo, porque es como algo que estoy orgulloso como amigo de que al final muchas gracias. Gastón ha estado jugando y a partir de ahí habéis estado saliendo y yo he seguido, entre comillas, el proceso que habéis estado año tras año, y a mí yo me alegro mucho de que estéis juntos porque os aportéis tanto el uno al otro que se nota desde fuera. Sí, yo estoy feliz. Además también es súper guay compartir amigos, porque él tiene sus amigos, yo tengo mis amigos, pero también luego pues estamos en el equipo juntos y es muy divertido, muy, no sé. A mí la verdad es que no me puedo quejar. Más, como decir, relaciones sean así de estables porque es sano. Al final es algo sano. Sí, a mí me encanta. Es lo importante, ¿no? Además, a mí que me encanta como tener a alguien siempre cerca y seguro, estable, que otro estilo de vida también es perfecto, ¿sabes lo que te digo? Pero a mí estoy tan contenta y tan feliz que, jolín. Nada, pues yo creo que son un poco los temas más importantes que podía tocar contigo. Es que tu día a día al final ya es eso. Trabajar. Sí, soy una persona muy aburrida. No, ¿Qué quieres que te diga? Trabajo, voy al gimnasio y poco gimnasio, más. Softball y Gastón. Sí. Bueno, y antes estudios, pero ahora te fijé solo. Es que no, pero me ha gustado mucho. Voy a dejarte que leas la pregunta que te hizo Fernando. Ya, puedo. Sí, dale. Yo no lo sé. Qué nervios, Fer. Léelo en alto, porque yo tampoco lo sé. Ay, qué susto. ¿Qué será? Es que de Fernando me espero cualquier cosa. Vamos a ver. He leído solo las 2 primeras palabras y ya te digo que sí. A ver qué dice. ¿Es Henry Cavill el hombre más sexy del mundo? Justifica tu respuesta. ¿Eh? Bueno, pues mi respuesta personal sería que no, porque el hombre más sexy del mundo es Hugh Jackman. Pero como vivo influenciada por Gastón, para Gastón, Henry Cavill es el hombre más sexy del mundo. De hecho, que haya hecho Superman ya le da puntos infinitos. Y su cara parece esculpida por los dioses griegos o algo así. Parece. Una mandíbula. Sí, es que es impresionante. O sea, no es normal. Pero bueno, yo sigo defendiendo mi postura de Hugh Jackman, que es el hombre más talentoso del mundo, porque sabe hacer de todo. Porque es que es perfecto. O sea, y ha sido Lobezno. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sabe cantar, sabe bailar, lo que ha sabe actuar. Lobezno, Hombre, es que... yo para mí es el más sexy del mundo. Y hay un par más sexys antes de Henry Cavill, ¿eh? Pero... Bueno, la gente que vea si le parece igual, como dice Fernando, el más sexy, que lo diga. Como diría Saman, dejádmelo en los comentarios. Ahí, dejarlo ahí. Y nada, poquito más. A Paola ahora escribirá... Que Paola dice que ha tenido 3 opciones. Ha venido preparada. Tengo 3 opciones, no sé... A ver, yo no sé cuál... Yo no los leo, así que... A lo mejor dejo 2. Puedes hacerlo. Preguntas así, rápidas. Además, el próximo invitado es interesante también. Sí, el próximo invitado
Va a ser... Sí, porque ya sé, hay temas que voy a hablar con él que... Bueno, con él ya es un chico, pero... Por primera vez yo creo que va a ser, en vez de Sadman Talks, sí, el invitado Talks. Sí. Y voy a tratar temas que no le he tratado con nadie, porque yo creo que es la persona idónea. Es una persona que yo creo que sabe un montón de cosas. Es que es eso. Entonces... Y le voy a dejar que hable. Yo voy a decir, venga. Claro, Sadman Listens va a ser la... Y la nada, siguiente. espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis si os gusta, compartirlo a los amigos, a los padres, para que escuchen estas charlas. Y nada, decirle gracias a Paola porque... Muchas gracias a ti por invitarme y también pues que cualquier duda que surgiese, pues como nos vemos un montón a diario, pues se la dejáis a Sadman y yo estoy feliz de responderla. Y no sé, si me deja dejarle su cuenta de Instagram, lo que sea, yo lo dejo, lo que ella me diga. Si queréis verla, pero... No, pero bueno, al final... Pero bueno, si tenéis dudas, que preguntarlo, que al final para eso os responderemos. Y eso digo, que yo estoy muy contento de que hayas venido porque no sé ni cuánto ha durado y es que no me importa porque ha sido tan fluido. Sí, yo también estoy muy contenta. Y tan... No, yo qué sé, me lo he pasado muy bien y eso, que en un futuro volverás, esperemos. En esta temporada cuando no, tú pero me digas. en la próxima temporada. Ya cuando estés ahí... O para otras ediciones de tus vídeos, como la del kebab. Sí. Ahí te lo dejo. Ahí la veréis, pero vamos, ya cuando esté ganando y bañándose en dinero, volverá. Y nos dirá qué tal esa vida de millonaria. No, pero seguro que le va a ir bien porque es una chica muy trabajadora y no lo digo por quedar bien, sino ya lo sé. Muchas gracias. Una chica muy trabajadora y sé que va a conseguir todo lo que se proponga y ya estaría. Y que muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Por venir. Un placer. Un placer y nada, os vemos hasta la próxima, que será dentro de 15 días. Este se sube en el 15 y nada, el 30. No, el 30 no, el 28. El 28, es verdad. El 28 otro. Pues nada, hasta luego. Hasta luego.